Buenas tardes a todos. Gracias por venir a una presentación más de Nikon, esta vez en las instalaciones de Casanova en Barcelona, alrededor de los productos que hace ya, bueno, estamos en abril, por lo tanto, pues casi ya en 2 meses largos, 2 meses y medio, que fueron anunciados, en el caso del que vamos a hablar ahora, que es la Nikon D4. Dos productos que ya actualmente están a la venta, hace un par de semanas que están a la venta. Y antes de empezar, pues sí que querría preguntaros de los asistentes aquí, ¿alguno de vosotros ha estado ya en una presentación previa de la D4? ¿Nadie? Es lo habitual. Por lo tanto, aunque como digo han pasado prácticamente 2 meses y medio sobre todo el tema de la D4 y posiblemente muchos de vosotros ya habréis visto y habréis leído cosas de estas dos cámaras, pues aún así creo que se hace interesante por lo menos comentar las características más básicas y sobre todo el por qué el producto o cada uno de los dos productos en concreto que tenemos aquí, D4 y D800, dos productos muy diferentes entre sí. Son obviamente dos cámaras que hacen fotos, pero están claramente enfocadas a distinto tipo de usuario. Pues ver las características que tienen, como digo, cuáles son sus puntos fuertes y dónde se posicionan en el mercado. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Carlos Almazábal, yo soy desde hace unos años ya responsable de lo que es el producto profesional de Nikon y me ha tocado lidiar con muchos. Ahora mismo hablaba con un colega que mencionaba la palabra dinosaurio, pues me ha tocado lidiar con algunos dinosaurios, algunos más pesados que otros, algunas generaciones de cámaras, pero bueno, al final estamos en el 2012 y de alguna manera, aunque pueda parecer raro, seguimos estando los mismos, al menos los mismos fabricantes en la punta del iceberg, con la cresta de la ola, llamarlo como queráis, dentro de lo que es el producto profesional, en este caso Nikon, Canon, Nikon. Y como es obvio, en todos estos años, ya no en estos últimos 10 años, sino en los últimos posiblemente 60 o 70 años, pues han habido diferentes épocas, en algunos momentos pues Nikon ha estado delante, Canon ha estado delante, Nikon ha estado delante, Canon ha estado delante, han ido diferentes fluctuaciones. Ahora tenemos, en mi caso tengo la gran suerte de volver otra vez a la arena con dos productos realmente muy importantes que marcan la diferencia. Pero en el caso de la cámara de la que voy a hablar, la primera en salir, pero no la que teóricamente, la primera que debería haber salido, la primera que debería haber salido ya en octubre del año pasado, era la D800 y no salió por razones que seguramente ya conoceréis, que fue el problema que hubo con las inundaciones en Tailandia, una cámara que se fabrica allí, y Nikon decidió que aunque estaba todo preparado para el lanzamiento, el hecho de que no hubiera podido producir cámaras hasta ahora, como de hecho así ha sido, pues prefirió retardar el anuncio de esta cámara hasta justamente incluso posterior a la D4. Por lo tanto, si os hacéis un poquito la idea de las partes técnicas que voy a describir, espero de la manera menos aburrida posible, de esta cámara, en el fondo estamos hablando de que la D4 copia o imita o tiene los recursos que la D800 en principio iba a anunciar en primer lugar, ¿no? Aunque realmente las vais a ver en el orden cronológico en que fueron anunciadas y puede dar la sensación de que la D800 es una cámara que aprovecha tecnología de la D4 cuando es realmente al revés. Bueno, la D4, utilizando la frase de un buen amigo mío, podemos definir como una D3 cachas, es decir, una D3 o una D3S en este caso muy mejorada en todos los aspectos. No es un cambio generacional o no da un salto cualitativo tan importante como fue la D3 en su momento frente a la D2. Algunos de vosotros pensaréis, eso era fácil, obviamente sí que es verdad que con el tiempo pues da la sensación de que realmente superar la D2H y en menor medida, pero también la D2X podía ser una tarea relativamente fácil, pero no es así, ¿no? Entonces el cambio generacional, sobre todo en el cambio de concepto de producto que representó la D3 en su momento, el hecho de empezar a obviar el tema de los megas, porque quiero recordaros que en el momento en que la D3 salió al mercado era una cámara con pocos megas comparado con la competencia, priorizar más sobre todo la respuesta en ISOs altos, pues fue un cambio de paradigma, un cambio de concepto que en un principio pues costó un poco de entender, pero que al usuario, al que iba indicada este tipo de cámaras, pues realmente le costó poco adaptarse. Y hoy en día pues podemos decir que realmente estas cámaras pues dominan el mercado, a la espera de lo que nuestro competidor más directo, en este caso Canon, pues pueda demostrar con su 1DX, que como sabéis todavía aún no está a la venta, ¿no?
La D4 es una cámara, como digo, muy potenciada en todos los aspectos de la cámara en sí, pero se ha concentrado lo que son, más que las innovaciones, las novedades dentro de la cámara, en un par de líneas muy importantes, sobre todo para el usuario al que va a dirigir este tipo de cámara. Uno es el flujo de trabajo y, sobre todo, la parte más importante, que es el tema de la conectividad, como veréis en algunas de las partes de la exposición que os voy a hacer. ¿Por qué? Porque es una cámara que conceptualmente está muy enfocada a este tipo de usuario, al usuario de la foto deportiva, del fotoperiodismo, de acción, en menor medida quizá de naturaleza, pero sobre todo muchas de las condiciones, muchos de los diseños y de las cosas nuevas que se han añadido a esta cámara tienen que ver con las exigencias de las agencias de fotografía y de las agencias, en este caso, que dominan este entorno de lo que son las noticias en todo el mundo. Estoy hablando de France Press, estoy hablando de Getty, Reuters, etcétera, etcétera. Estos requisitos que veréis en la cámara, independientemente de los otros valores que tiene, están muy marcados por la exigencia de este tipo de profesional, que al final es en el fondo el que más veces se ve reflejado en los medios de comunicación aquí, como podéis ver dentro de lo que es el entorno de las Olimpiadas. Las características básicas de la cámara ya las conocéis hoy en día todos. Una cámara de 16 megas, 10 fotos por segundo, en formato completo, 11 en formato de X, es 4 megas más que la de 3S, una foto más por segundo en los dos formatos que la de 3S. El ISO prácticamente se mueve aproximadamente en los mismos rangos, entre 100 y 12.800, la de 3S se movía entre 200 y 12.800, pero aquí el factor más importante no es que haya en principio aumentado lo que es el rango de ISOs nativo, porque forzado, como podéis ver, se mueve entre 50 y 200, 4800 ISO, sino que lo que es, como digo, un factor muy importante es que la calidad a cualquiera de los ISOs a los que vayáis a trabajar se mantiene totalmente o prácticamente constante, ¿no? Aquí traigo un rollo, es un poco coñazo de verlo tal como está, porque al final, hombre, la idea era un poco poder extenderlo y que podáis hacer la comparación entre diferentes, o sea, el mismo archivo en diferentes ISO, ¿no? La foto es una foto totalmente convencional, que lo que busca un poco es ver el rango dinámico entre altas luces y sombras, pero bueno, yo la verdad es que, como digo, es un poco engorro de manejar, pero sea cual sea el ISO, lo más importante aquí es que sea cual sea al ISO al que os mováis, esto lo podréis ver si queréis acercaros, esto es un 3040 en papel fotográfico. Si veis las fotos tomadas a todos estos ISOs, prácticamente no existe variación ninguna. Esto hemos visto, bueno, la primera de todas es ISO 100, por ejemplo, esta es 1000, esto es ISO 1000, pero si nos vamos más adelante, por ejemplo, esto es 3200. Como veis, parece que la foto no varía, y realmente es que en la práctica casi es así. Esto es 6400 y esto es 12.800 ISO. Entonces aquí el factor importante, que luego, como digo, ya lo podréis ver, comparar, es que realmente en tamaños de impresión la calidad utilizable entre 100 y 12.800 ISO es 100% utilizable. Esto es lo importante, independientemente de que se podrían haber puesto más ISOs y más historias, pero perdiendo calidad. Aquí luego lo veremos impreso en el ordenador, es un poquito engorro esto de mover, porque son 24 fotos, pero bueno, lo podéis, es que aquí un poco lo interesante es coger, por ejemplo, la foto de 12.800, iros aquí al principio, y por ejemplo, esto es 640, y la montas una encima de la otra, esto es 12.800, por ejemplo. Y bueno, o sea, lo que es a simple vista, si no usáis una lupa, pues prácticamente no hay diferencias, ¿no? Esto es 640, y si cogéis ISO 100, aparte de del poquito diferente exposición que podáis tener, pues tenéis lo mismo, ¿no? Luego esto lo veremos con el ordenador, este es ISO 100, obviamente aquí hay más densidad, esta es ISO 100, claro, esto es 12.800. Entonces, aquí lo importante es que el rango de ISOs nativos es perfectamente utilizable en cualquier situación. Otro de los factores en los que ha mejorado mucho la cámara, ya lo comentaría, es el tema del vídeo. Eso era bastante obvio porque Nikon fue el primero en integrar el vídeo en una reflex, y la verdad es que, claro, es lo normal, cuando sales primero luego la competencia va saliendo y por lo tanto va de una forma bastante clara, va mejorando lo que tú quieres inicialmente. Era lógico que la sucesora de la de 3S tuviera muchas mejoras en el tema del vídeo. La verdad es que, sorprendentemente, pensando sobre todo que la cámara estaba anunciada pues bueno, previamente a la salida, por ejemplo, de la 5D Mark III de Canon, pensábamos que había un margen para la competencia incluso de superar lo que la D4 y la D800 podían dar en el tema de vídeo, y no ha sido así. Hay una serie de los factores bastante interesantes, como es la salida de vídeo directa, etcétera, en los cuales la cámara pues todavía es
bueno, podemos decir que es muy competitiva. Ya, déjame, no te preocupes. Gracias. Luego ya la recogeré. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones que llama más la atención es el tema de la doble ranura. Por primera vez Nikon integra en una cámara un formato que todavía no estaba en el mercado, que es el XQD. El hecho de que se adapte este formato es precisamente porque el Compact Flash ha llegado prácticamente a su límite como hardware de desarrollo. Poco más puede desarrollarse el Compact Flash en este momento, y claro, esto es una cámara que en principio sale al mercado y por delante tiene entre 3 y 4 años de vida útil, por lo menos, ¿no? Entonces para Nikon parecía ser imprescindible disponer de un formato que superara el Compact Flash y que diera margen en que en los próximos años pues pudiera tener, como digo, utilización dentro del sector en el que se va a usar esta cámara. Y eso es lo que ofrece el XQD. El XQD ofrece la posibilidad, aparte de que pueda ser una tarjeta más veloz, la posibilidad de poder formatearla de tal forma que los archivos no se vean limitados, como sabéis, por el tema del formateo de las tarjetas, a máximo 4 GB por archivo, etcétera, y sobre todo también tamaños. En principio es un estándar desarrollado por Sony y por SanDisk, dos compañías que creo que no ofrecen ninguna duda que no están aquí para contemporizar, sino que realmente creen que este puede ser un buen formato para este tipo de cámaras, y sobre todo para aquellos que os planteéis por qué no el SD. El SD es un formato muy frágil, lo que es la cápsula que guarda lo que es la memoria en sí mismo, como sabéis, es una cápsula muy finita, de plástico, que se rompe con cierta facilidad, y por lo tanto en el entorno en el que se tiene que mover este tipo de cámaras, en principio pues no era, para Nikon por lo menos, no era lo más apto ponerle el SD. Por ejemplo, la D800 sí lleva SD, porque es una cámara que no está en principio enfocada para darle esa tralla que se le va a dar a la D4. Una prueba clara de eso es justamente que el obturador, la pieza en concreto, lo que es la prueba de resistencia, de lo que se utiliza para la fiabilidad de los componentes mecánicos, en este caso supera el test de los 400.000 ciclos. Para que os hagáis una idea, lo que se hace es poner en una máquina, no se dispara una máquina normal hasta 400.000 veces, sino que se pone en una máquina específicamente, se dispara, y cuando el obturador se rompe, pues ahí marca en promedio la durabilidad de este obturador. Esto no significa que los obturadores tengan que durar 400.000 ciclos, pueden durar más, pueden durar menos, sino que en el test de fiabilidad el promedio son 400.000 ciclos, y esto se hace de forma comparativa para poder evaluar las calidades que se ofrecen en diferentes modelos. Para que os hagáis una idea, la de 800 llega hasta 200.000, justo la mitad. Bueno, insisto, está pensada para este tipo de trabajos. Sobre todo se ha mejorado mucho el tema de ergonomía, el manejo vertical se ha mejorado mucho, los botones retroiluminados, y por primera vez la cámara tiene un recubrimiento que busca protegerla sobre todo de las altas temperaturas. En detalle pasaré del sensor, porque el sensor es en el fondo una pieza más, no es realmente ni siquiera la más importante de toda la cámara, como veréis en unos minutos, pero bueno, simplemente decir que son 16 megas, el ISO construido para, o sea, que ha sido construido para que la sensibilidad a altas sensibilidades introduzca el mínimo ruido posible, y que sobre todo que tenga un consumo bajo. No hay nada más que realmente importante que explicar del sensor. En lo que respecta al proceso de imagen, aquí sí que tenemos varios factores importantes. En primer lugar, el nuevo procesador lo que tiene es un incremento muy notable de velocidad, de tal forma que muchas de las funciones que, por ejemplo, la de 3S, cuando intentábamos preprocesar la imagen antes de capturarla, por ejemplo, activando el delay inactivo, o cuando buscamos reducciones de ruido muy forzadas para ISOs muy altos, la cámara lo que hacía era tirar de la memoria intermedia porque el procesador no daba abasto a nivel de preprocesado. En este caso el nuevo procesador sí lo hace, por lo tanto el buffer intermedio, aparte de ser mayor que en su predecesora, siempre está liberado de cualquier otra función que no sea la de guardar imágenes. Por lo tanto, lo que vais a notar cuando trabajáis con la D4 es que la ráfaga, no diría que es ilimitada, porque esto no lo es, pero sí que tiene muchísima más potencia, mucha más distancia que no lo tiene la D3, y eso los que la han probado ya en deportes, etcétera, lo notan de una manera bastante inmediata, independientemente de lo que le pongáis al archivo, del tipo de archivo que utilicéis, si lo ponéis a 12-14 bits, si utilizáis RAW sin comprimir, etcétera, etcétera. Independientemente de cómo sea el archivo, la ráfaga es continua y es mucho mayor que lo que era la D3S, y además, como digo, sin ningún tipo de limitación. Donde sí que realmente hay un cambio, más que un cambio, es un avance significativo, es precisamente en esta cosita de aquí. Este sensor pequeñito, este sensor tan poco glamuroso y tampoco, aparentemente tampoco importante, que tiene la D4, es la clave del tema. Hay que hacer un poquito de historia. Me voy a ir un poquito más atrás.
fijaros que a día de hoy es curioso cómo el autofoco sigue siendo, pues no sé si por suerte o por desgracia, la clave de todo, sobre todo, como digo, en este tipo de cámaras. ¿Qué pasó hace unos cuantos años? Cuando Nikon estaba trabajando con la F4, era el dominador de las cámaras profesionales, etcétera, etcétera, que ya sabéis todos lo que hizo Canon. Canon rompió con su sistema anterior, empezó con el sistema EOS, y realmente al cabo de un par o tres de años se comió el mercado. Realmente el sistema EOS ofrecía un avance en términos de autofoco nunca visto hasta ese momento. Y por lo tanto, dentro de lo que es el sector, sobre todo, insisto, el fotoperiodismo, la fotografía deportiva, el sistema EOS, pues bueno, se ganó la baza. A Nikon le costó unos cuantos años recuperar las prestaciones equivalentes al sistema EOS sin perder, eso sí, la montura F. Bueno, con el tiempo, dijéramos que el tema del autofoco ha vuelto a ser otra vez la moneda de cambio en este tipo de cámaras. ¿Qué pasó con la D3? La D3, como os decía hace un instante, salió con un cambio de paradigma. Básicamente era usar formato completo con menos resolución de la que había en aquel momento, porque si recordáis cuando salió la D3, la otra cámara, o dijéramos la cámara competente en este nivel era una cámara con un sensor más pequeño. Las cámaras de formato completo que estaban utilizando Canon eran más bien del tipo 5D, en este caso 800 cámaras de estudio, con muchos más megas. Entonces a la gente le sorprendió mucho que saliera una cámara, la primera cámara de Nikon en formato completo tuviera solo 12 megas. Luego cuando vieron los resultados en ISO, entonces se dieron cuenta el por qué solo tenía 12 megas. Lo curioso es que además, en esa misma época, nuestra competencia directa empezó a tener problemas con el tema del enfoque, y esto es una cosa, dijéramos, de hemeroteca, no es algo que yo me haya inventado, sino que la Mark III, todos conocéis, que tenía problemas de enfoque, la Mark IV parece que los fue solucionando, pero quizá no tanto. El caso es que, como el enfoque de la E3 funcionaba muy bien, lo que hubiera sido una distancia más o menos relativa entre una cámara y otra a nivel de prestaciones, de pronto se convirtió en una distancia sustancial y muy importante. La gente no se preguntaba mucho por qué funcionaba tan bien o por qué funciona tan bien el sistema de enfoque de Nikon en estos momentos, y en el caso concreto de la D3S, por qué iba tan bien. Bueno, pues el por qué iba tan bien no es tan importante, o es menos importante el propio sistema de enfoque, como esta tontería de chip que tenéis aquí, en este caso en la D4, el sistema de reconocimiento de escenas. Es un chip nuevo, pero en la D3 por primera vez Nikon probaba una cosa diferente, y aquí voy otra vez a tener un poquito de historia. Antiguamente a esto se le llamaba sistema de medición matricial, lo tenéis aquí, no, perdón, no era en este, en el anterior, aquí, medición matricial 3D color. Bueno, aquí hay un error, no son 86.000 píxeles, son 91, pero bueno, no viene de 5.000 píxeles en este caso. Medición matricial 3D color. Esto ya realmente ya no se llama así. En Nikon el sistema de medición matricial está metido dentro del sistema de reconocimiento de escenas. ¿Qué es el sistema de reconocimiento de escenas? Bueno, os lo voy a explicar usando el ejemplo de la D3. El sistema de medición matricial ya lo conocéis todos a día de hoy, igual que el autofoco. Al principio generaban ciertas dudas si las cámaras eran capaces de medir bien a través de la óptica, etcétera, etcétera, pero el sistema de medición matricial lo único que hace es en el encuadre repartirlo en un número determinado de segmentos, analizar cada uno de ellos de forma independiente, buscar un promedio y dar un valor de apertura y velocidad, que sería la medición de la cámara en este caso. Hoy en día prácticamente todo el mundo trabaja con el sistema de medición matricial, solo se utiliza el puntual y el ponderal central para cosas muy concretas, altos contrastes o mediciones muy específicas que se quieran hacer. Por lo tanto, podemos decir que el sistema universal de medición a través de la cámara es el sistema de medición matricial. Bueno, Nikon en un momento dado, hace ya unos cuantos años, con la F5 o la F100, dio un paso adelante para mejorar el sistema de medición, que es introducir el sistema 3D color, el que hemos visto antes en la otra diapositiva, que mencionaba la diapo. Esto, sistema de medición matricial 3D color, es la manera como se le denominaba el sistema de medición hasta la D3. ¿Qué hace el sistema de medición matricial 3D color? Bueno, si el sistema de medición matricial normal, ahora mismo, por ejemplo, buscáramos un encuadre general aquí, ¿no?, de la gente que estáis aquí, pues lo que haría, como os decía, es dividir el encuadre en varios segmentos, medir la luz de cada uno de ellos, buscar un promedio y mirar en una base de datos cuál es el patrón que más o menos se ajustaría a lo que los segmentos están dando, y dar un valor de apertura y velocidad, un valor único de apertura y velocidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo, en realidad, de todos los que estáis aquí, aunque coja un encuadre general, realmente a mí el protagonista de la foto que voy a hacer puede ser el señor que está ahí detrás al fondo, que lleva una camisa blanca? Aquí el promedio, dijéramos, de los colores que hay con la iluminación más o menos uniforme, me daría una exposición. Claro, si yo le enfoco a él, la camisa de este señor, como el promedio es un promedio de una luz determinada, la camisa, al ser más clara, en este caso, me saldría ligeramente sobreexpuesta. Dentro de lo que sería la medición general matricial me daría una sobreexposición y no quedaría muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, quedaría muy bien, dentro de la foto no se vería mucho, pero en concreto ese sujeto pues quedaría, como digo, ligeramente sobreexpuesto.
Si yo realmente estoy enfocándole a él, lo lógico sería entender que a mí, de toda la escena, a mí quien realmente me interesa o creo que es el protagonista de esa fotografía, es la persona que está más concretamente enfocada, sobre la cual yo he puesto el punto de foco. Por lo tanto, el sistema de medición matricial 3D color lo que hace es definir, en base a la información que tiene el sistema de foco, es decir, aquel señor es el que está enfocado. Por lo tanto, el color predominante en esa zona es el que a mí me interesa realmente tener mejor expuesto dentro del sistema de medición matricial, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le enfoco a él y él tiene una camisa blanca, lo que hará es, dentro de las posibilidades, escogerá una de las exposiciones posibles que me dé mejor exposición, mejor correcto, en el caso concreto de una camisa blanca. Con lo cual quedaría seguramente ligeramente subexpuesto el resto de la imagen para que la camisa del señor quedara correctamente expuesta. Me he explicado sencillamente, ¿no? Bueno, pues es el sistema de medición matricial 3D color, tiene en cuenta la distancia de ella al 3D y tiene en cuenta el color del sujeto. Claro, con la D3 Nikon da un paso más adelante. ¿Qué ocurre si ahora resulta que el sujeto al que yo estoy enfocando es un sujeto en movimiento? Un futbolista, un atleta o alguien que se está moviendo en ese momento. Claro, como yo conozco la distancia a la que lo he enfocado y conozco además el color dominante del sujeto que yo voy a enfocar, la cámara ya tiene esos datos. Voy a darle esa información al sistema de foco para que si en un momento dado yo pierdo el punto de foco, la cámara no vaya a buscar otra cosa, no se vaya a buscar el fondo, no vaya a buscar el primer plano, sino que busque por esa zona y además intente localizar qué sujeto por esa zona tiene el mismo color que recordaba antes. Por lo tanto, no irá a buscar al señor que tiene la camisa marrón o verde, irá a buscar algo que sea blanco, con lo cual la pérdida de tiempo en recuperar el autofoco es mucho menor. Entonces la D3 tiene ese sistema y los usuarios es lo que primero que les sorprende. Para eso os voy a poner un ejemplo pues muy claro y muy directo que explica perfectamente justo lo que os acabo de comentar. No sé si lo conoceréis, pero Víctor Fraile es un fotógrafo que empezó a trabajar con Nikon justamente en la época de las Olimpiadas de China, sobre el 2008, un poquito antes quizá. Estaba anteriormente trabajando con Canon. Después de las Olimpiadas, resulta que en el Fotonikon le premiaron, bueno, tuvo un accessit con una foto, que os voy a poner ahora, es esta foto. Esta foto apareció en el libro del Fotonikon con un accessit como una de las fotos de las 25 fotos premiadas en la foto deportiva. Y poco después apareció la noticia que en el CHI, que es el China International Press Photo Contest, etcétera, etcétera, le habían dado también el primer premio a la mejor foto deportiva. Básicamente también porque como esto es rugby, Cathay Pacific, esto está seguramente, pues, es un partido de rugby, pues a lo mejor en Australia o bueno, por la zona, ¿no? Entonces, en China le dieron el premio a esta foto como la mejor foto deportiva del año 2009. Entonces yo contacté con Víctor y le dije, joder, esta foto te ha dado un rendimiento genial, mira tú por dónde, ha salido en Fotonikon, ha salido en el China tal, explícame un poquito la historia de la foto, cómo la hiciste y tal, y la pondremos en Nikonistas. Entonces él me envió la foto, más algunas cositas más, y 4 letras explicando un poco la historia de esta foto. Y es perfecto para mostrar lo que os estaba comentando. Fijaros que él llevaba 2 años usando Nikon, le dan el premio y comenta sobre la imagen. No es una imagen técnicamente especial ni compleja, sino que refleja oportunidad y tecnología. Oportunidad porque la fuerza viene de la caída de un jugador relativamente cerca de la cámara, y hay que estar allí, obviamente, para hacerlo. Y tecnología porque, él comenta, después de 8 años trabajando con otra marca, estoy convencido que no hubiera conseguido esta imagen sin la Nikon D3. ¿Por qué? Dice, recuerda cuando, al comprobar en el eje de la cámara los fotogramas de la secuencia, todas las fotos estaban enfocadas. Todas las fotos. Incluso, comenta él, cuando el sujeto cambia de posición al caer y sale del área del punto de enfoque, la cámara conserva la posición y el foco no se pierde en el fondo de la imagen. Este es el factor clave, ¿no? Entonces vais a ver la secuencia, que me envió la secuencia de fotos, y vais a ver la secuencia de 12 fotos. ¿Cuál es? Esta es la secuencia de 12 fotos. Como podéis ver, el sujeto cae y todas las fotos están a foco. Claro, él flipaba, me lo decía, es alucinante. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues la forma que os he explicado, ¿no? Gracias a este nuevo sistema en el cual la cámara ya reconoce en qué posición estaba el enfoque en el momento inicial y reconoce cuál es el color principal que tiene que seguir, pues la cámara le cuesta mucho menos perder el foco. Este es el sistema de reconocimiento de escenas que integra la D3 y que la D4, en este caso, supera de forma bastante clara. ¿Cómo lo supera? Pues bueno, pasando. Quiero recordaros que el sistema de medición matricial, el sensor está aquí arriba, no tiene que ver con el autofoco que está aquí abajo, no tiene que ver con el sensor de imagen. De hecho, cuando la cámara está preenfocando, el espejo está bajado y por lo tanto toda la información se recibe a través del espejo. Este sensor de 91.000 píxeles que tenemos aquí
pasa precisamente de ser un sensor de 1005 en la D3S a 91.000. Y por lo tanto, además, como tenemos mucha más resolución, además un sensor RGB, lo que Nikon ha hecho en la D4 es, en el sistema avanzado de reconocimiento de escenas, integrar una prestación que seguramente conoceréis de las cámaras compactas, que es el reconocimiento de caras. Seguramente ahora cogéis cualquier cámara de última generación, cualquier compacta, le ponéis modo retrato, cualquiera que sea el modo retrato en las diferentes marcas, encuadramos aquí en general y veréis que empiezan a ser unos cuadritos que se van colocando en las caras de la gente. Es el sistema de reconocimiento de caras. La cámara analiza la información y detecta cuáles son las caras y se va colocando en ellas. ¿Qué significa? Que la cámara ya conoce en qué posición están las caras. Nikon lo que ha hecho es integrar por primera vez en la D4 esto en este sistema. De tal forma que yo, cuando pongo en marcha la cámara y encuadro, simplemente con encuadrar, aunque yo no lo vea, porque yo lo que estoy viendo es un punto de foco, la cámara ya me ha detectado la mayoría de las caras que salen en el encuadre. ¿Qué gano con esto? Como posiblemente cuando hay una cara, lo más seguro es que alguna de las caras que hay sea la que yo vaya a encuadrar o la que vaya a enfocar, la cámara ya sabe dónde está. Entonces, en el momento en que yo decida que voy a enfocarte a ti, la velocidad de adquisición del punto de enfoque es muy superior a que simplemente la cámara busque nada más el punto de enfoque. ¿De acuerdo? Pues ya ha detectado la cara, irá ya mucho más rápido a esto. O sea que no solo tenemos ahora mismo más precisión a la hora del seguimiento de sujetos en movimiento, sino que además el acceso al punto de foco correcto es mucho más rápido. Eso es lo que vais a notar de una forma bastante más clara. Sobre todo porque, ya os digo, pasa de un sensor de 1005 a un sensor de 91.000. Para medir la exposición no haría falta tanta nitidez, en este caso tanta resolución del sensor RGB. Pero para seguir los sujetos, para detectar las caras, sí hace falta esa resolución y por lo tanto este es realmente la parte más fina, ya digo, no tiene tanto glamour como podía ser pues eso, los 36 megas del sensor de la D800, pero sí es el corazón de que estas cámaras vayan también sobre todo en el tema de autofoco. Otra de las cosas que pasa con esta cámara, y lo mismo que pasó en su momento con la Canon, la Mark III con el tema del enfoque, es que a veces la competencia te hace mejor. En este caso también nos ha pasado con el tema del autofoco. Esto ya es habitual, todas las cámaras de Nikon hasta ahora podían trabajar con autofoco con ópticas que tuvieran como mínima apertura f8. Esto es bastante normal, las f5, todas estas lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Que parece ser que la nueva 1DX de Canon tiene ese inconveniente, que no puede trabajar en autofoco con mínimas aperturas inferiores a 5,6. Con lo cual hay ciertos tipos de objetivos que no se pueden utilizar en determinadas situaciones. Por ejemplo, en el caso de la D4, vosotros podéis utilizar un 600 f4 con un convertidor TC20 que, como sabéis, pierde el diafragma, es decir, llegaríamos hasta f8, pero la cámara el autofoco sigue funcionando igual, porque la mínima apertura que puede mover esta cámara es f8, sobre los 9 puntos centrales. Bueno, esto era una cosa que seguramente hace unos años no hubiéramos puesto en la presentación porque ya era una cosa natural, pero como ahora, como decía antes, nuestra competencia tiene ese inconveniente, pues nosotros lo hemos colocado como un punto más a favor de que esta cámara pues todavía tiene más un espectro de utilización más amplio que la de nuestra propia competencia. Fijaros la diferencia de cosas que hace ese pequeñito sensor de 91.000 píxeles que os comentaba antes con respecto, por ejemplo, al sensor de imagen. Fijaros que ese sensor se encarga del balance de blancos, del directing activo, del control de la exposición, detección de fase, seguimiento de sujeto, análisis de las altas luces, identificación de la fuente de luz, etc., ¿no? Mientras que el sensor de imagen se encarga de una tercera parte de las funciones. Simplemente, básicamente, es el tema de... entonces, claro, muchas veces se habla mucho de los sensores, ahora ya, por suerte, cada vez menos, se habla mucho de los sensores de imagen, que si tienen tantos megas o no, y al final no deja de ser un elemento importante, pero no, ni mucho menos el elemento más importante de lo que una cámara es capaz de hacer, sobre todo cuando se le pide el máximo en estas condiciones. Bueno, ya os lo he comentado antes, totalmente integrado con el sistema de autofoco, seguimiento 3 de color, reconocimiento de caras siempre. El balance de blancos no es que se haya cambiado, simplemente se dan más opciones básicamente para que tengáis diferentes tipos de balance de blancos automático adaptados a diferentes tipos de luz, que sean más o menos cálidos. Os comentaba también que sobre todo el tema del flujo de trabajo ha cambiado mucho, lo vais a ver inmediatamente en el lateral de la cámara. Veréis que respecto a la E3, por ejemplo, ha desaparecido el conector de alimentación, ahora ha sido sustituido por un conector Ethernet, un RJ45, lo cual ya os da una idea de por qué estas cámaras tienen mucho de lo que las agencias piden. Tened en cuenta que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en las zonas donde van a estar los fotógrafos, en las llegadas de meta y todas estas cosas, directamente, eso nos lo han comentado, yo todavía no lo he visto, pero nos han comentado, ya van a tener directamente las agencias un cable Ethernet directo para poder conectar la cámara a ellos.
Luego veréis por qué exactamente cómo funciona esta historia, pero en principio la idea es bastante clara. El fotógrafo se va a dedicar a tomar fotos y ya no va a tener en principio que ir a la cámara a pasar las fotos al ordenador para luego enviarlas o que las recoja el editor. Otro conector nuevo es ese pequeñito que veis ahí arriba, que es exclusivamente para el WT5, que es esta cosa que tengo aquí, que luego veremos cómo funciona. El nuevo inalámbrico, exclusivo también solo para la D4. Y además también pensando en el tema de las agencias, como os decía, y el fotoperiodismo, la cámara tiene una serie de bancos IPTC que nos permiten incorporar los datos IPTC directamente en la cámara en la foto en el momento en que esta es capturada, ¿no? Para que al menos os ahorréis ese trabajo de rellenar esos datos IPTC que en prensa sí son normalmente muy importantes. A nivel de ergonomía, como os comentaba, y tendréis ocasión de verlo, la cámara también ha cambiado de forma bastante radical, sobre todo en lo que es el manejo vertical. En la D3S sí que estábamos trabajando en posición vertical y queríamos cambiar el punto de enfoque, teníamos que forzar mucho la posición de la mano para acceder a la rueda, o trabajar en posición vertical, que es lo que al final hacía mucha, no sé, con la empuñadura horizontal, que es lo que hacía mucha gente. Ahora no, ahora lo que se ha hecho es eliminar uno de los botones, más que eliminar, sustituirlo por el joystick en la posición normal, horizontal, y replicar lo mismo en la posición vertical, con lo cual ahora el punto de acceso, el punto de enfoque lo podéis seleccionar con este joystick de aquí, de la misma forma que lo podéis hacer en posición vertical. Además se ha duplicado el botón de función, que antes estaba solo en la parte frontal del cuerpo. Los iconos, todos los botones están retroiluminados, con lo cual se ven prácticamente a oscuras. El obturador, aparte de aguantarlo en la prueba de esfuerzo, esos 400.000 ciclos, se ha rediseñado para que primero consuma menos, sobre todo la parte más importante, aparte que dure mucho, que consuma menos cuando estemos utilizando el Live View para grabar vídeo. Una de las leyendas urbanas es de que las cámaras, las reflex se estropeaban porque el sensor no estaba adaptado a trabajar en vídeo, etcétera, etcétera. Todo esto, pues francamente, no tiene ningún sentido. El problema real en estas cámaras es que el obturador y el espejo se mantenían arriba por un imán y eso sufría bastante. Ahora lo que se ha hecho es cambiar el sistema y en lugar de cuando se conecta en Live View, lo que hace la cámara es meter una palanquita y evitar que el espejo baje y ya está. Una cosa tan sencilla, pero claro, hasta que no se ha aprobado todo el tema del vídeo, pues no se ha podido implementar, ¿no? Simplemente para disminuir el consumo, lo ves aquí. Luego la otra función que os explicaré para el vídeo, que es el tema del Power Upper. El visor lo que tiene, incorpora mucha más información que antes en la D3. Tiene también la rejilla cuadriculada, con lo cual ya no hará falta, si queréis la rejilla cuadriculada, que cambiéis las pantallas de enfoque, como se hacía antiguamente. El horizonte virtual también aparece indicado en el visor. La idea es que no tengáis que retirar el ojo del visor cuando estáis trabajando para hacer todos los cambios importantes, tanto a nivel de enfoque, etcétera, de la cámara. Toda la información está dentro del visor. El cuerpo es un cuerpo de magnesio más ligero que la D3. En el cuerpo solo 45 gramos, en el global de la cámara 100 gramos. Lo notaréis en las manos que parece mucho más. Realmente, no sé, es el comentario más habitual, que la cámara parece muy ligera. Y como es normal este tipo de productos, obviamente las juntas tóricas selladas, etcétera, etcétera. El salto cualitativo de vídeo era lógico también, ya todo el mundo lo esperaba, pero en este caso Nikon ha ganado un poquito más, ha echado un pasito un poquito más adelante con un factor interesante, sobre todo para aquellos que estéis pensando en estas cámaras para grabar vídeo. Por un lado, el hecho de que con todos estos tipos de recortes, en el caso de la D4 hace un recorte de 2,7 por, que sería el equivalente al de la Nikon 1, es una cámara que, como sabéis, es una cámara pequeñita de óptica intercambiable. Todos ellos trabajan en Full HD. Esto es muy interesante, sobre todo cuando buscáis más profundidad de campo y cuando queréis que el foco continuo, aquello del seguimiento típico y tal, se mantenga bien, porque con el formato grande, el formato completo, el enfoque continuo es muy complicado, sobre todo además porque la gente quiere enfoque continuo encima con una profundidad de campo de 2.8, y entonces eso es todavía más complejo, ¿no? Pero en cambio con los formatos recortados, pues aparte de poder trabajar con mejores profundidades de campo, tenéis más facilidad de que el autofoco continuo funcione bien. Graba en formato H264 comprimido hasta 20 minutos en Full HD, pero tiene un factor cualitativo muy importante, que es la salida limpia a través del cable HDMI, que si le conectáis un disco duro de vídeo, como el Atomos Ninja, por ejemplo, el resultado, el archivo que obtenéis es primero un archivo directo ProRes, segundo de 420, que es la máxima calidad que da comprimido, tenéis 422, esto significa 420 miles de colores, 422 millones de colores, o sea que tenéis una ganancia cualitativa muy importante a la imagen, y sobre todo no hay ningún tipo de
dijéramos, empeoramiento de calidad de imagen por el tema de la compresión, porque la salida es limpia, sin ningún tipo de compresión. Eso sí, 8 bits, no de 10 bits, como he leído por algún sitio, sigue siendo 8 bits, que es una de las limitaciones para llegar a valores de 442 o 444, que son los que se requieren normalmente en el tema del broadcast, ¿no? Pero para el vídeo, videoclips y para cine, realmente pues la ganancia cualitativa de tener la señal limpia es muy importante. Y un factor no desdeñable, y es que si le conectáis un disco duro, el tiempo de grabación es ilimitado. No tenéis que limitaros a los 20 minutos por archivo, que os requiere cuando grabáis en la tarjeta directamente, sino que podéis tener horas y horas, archivos de horas y horas de grabación. Es un factor para los que pensáis en el vídeo muy importante. El audio también se monitoriza en tiempo real a través de auriculares, como las cámaras de vídeo convencionales. Y también pensando en el tema del cine, uno de los inconvenientes de las cámaras reflex es que las ópticas, mejor dicho, los diafragmas en las ópticas se mueven como mínimo en pasos de 1 tercio. Y esto en el vídeo es demasiado salto. Entre diafragma y diafragma son demasiados... 1 tercio es demasiada distancia, sobre todo para determinados tipos de escena en lo que buscamos el control de profundidad de campo, ¿no? Entonces, la cámara, cuando trabajamos en Stream HDMI, es decir, salida a disco duro, tiene una función que se denomina Power Aperture, que permite electrónicamente obturar el diafragma y por lo tanto tenemos pasos entre puntos de diafragma de 1 octavo, bastante más finos que no los pasos de 1 tercio que tenemos con el formato, dijéramos, de foto normal. Y esto solo sirve si grabamos directamente en HDMI. A nivel de compresión utiliza compresión bidireccional y bueno, ya veréis por un vídeo que os pondré después que el Rolling Shooter se ha mejorado, la verdad, de una forma bastante interesante. Otras opciones secundarias pero interesantes es que podéis programar el disparador propio de la cámara para activar y desactivar también el vídeo. Podéis marcar índices cuando estáis grabando para luego acceder más rápidamente en reproducción o edición. Podéis capturar un fotograma sin detener el vídeo en absoluto, solo que el fotograma es la misma resolución que el fotograma de vídeo, es decir, 2 megapíxeles máximo. Y la salida limpia de señal, como os decía, que os puede servir para grabar en disco, os puede servir para ver la imagen sin ningún tipo de, bueno, en este caso sin que veáis ningún tipo de indicador, ¿no? Añadido al tema del vídeo, la posibilidad de crear timelapses directamente, es decir, en lugar de hacer el timelapse físicamente, foto a foto, podéis escoger que la cámara, en lugar de hacer un vídeo normal, directamente lo que grabe sean fotos de timelapse y los meta ya directamente en un archivo, que puede ser un archivo directo Full HD. Entonces aquí las variaciones de reproducción están entre 24 y 3600 fotogramas por segundo en este caso. El audio, como os comentaba, lo podéis grabar monitorizar en tiempo real, con auriculares, 30 pasos de control de volumen, con múmetro tanto en Live View como en el menú. El sistema de enfoque es el mismo que el de la D3S, solo que más sensible, hasta 2 EVs. Tiene además la opción de que, si lo queréis, puede cambiar el punto de enfoque de forma automática cuando cambiéis de horizontal a vertical para mantener el encuadre, la posición del encuadre. La conectividad con el WT5 pues, bueno, ha mejorado de una forma bastante interesante. Es un poco lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuántos de vosotros tenéis aquí smartphone o iPad? O iPad o algún Android. ¿1? 2? Bueno, bastantes. Bueno, si queréis, tenéis la opción de hacerlo, vamos a hacer una demo muy sencilla del funcionamiento del WT5 con una de las funciones nuevas y exclusivas de este transmisor. Yo voy a utilizar este es un router típico 3G Wi-Fi, yo aquí el 3G no lo voy a usar, pero voy a usar el Wi-Fi, al cual previamente voy a intentarlo esta mañana con el ordenador, no me ha funcionado, voy a ver si esta vez funciona. Para que lo veáis todos en la pantalla, si no lo haré con la tableta. Yo conectaré, aquí tengo el Wi-Fi, ahora está activando. Me voy a conectar a este router, que es el Orange 1600 con el ordenador. Y si queréis vosotros también podéis conectar, luego os daré la contraseña, a ver si lo coge. Si queréis podéis copiar la contraseña también, la veis desde allí, luego si no os la diré.
conectado al router de forma más o menos normal. Abriré el Firefox. Y haré exactamente lo mismo con la cámara. La cámara la tengo con el WT5, lo que pasa es que ya tengo el perfil creado. Me voy al menú de red. Me deja. Aquí. Ahora está conectando a la red y bueno, ya está la cámara conectada, que pesadito, me estoy tocando algo. Bueno, ya está. Tendrías que decir la contraseña, Carlos. ¿Perdona? La contraseña. Sí, ahora os la digo. Es que ahora te explicaré por qué no te la he dicho antes. Vale. Ahora, que tiene su truco en principio, pero ahora os explicaré por qué. Bueno, la cámara ya está conectada a la red, ¿veis? Está en verde con el indicador de tal. O sea, ahora ya tengo la cámara conectada a la red, un ordenador, en este caso el mío, conectado a la red, y la cámara me está dando una IP, ¿vale? Que ahora os la diré. De todas formas, lo primero que voy a hacer va a ser coger esta IP, creo que es la misma, solo cambié el último número. ¿Cómo dar sin conexión? Esta mañana también me ha dado el mismo problema con la conexión del ordenador. Si no tengo la tableta, lo haremos con la tableta. Pero es más visual, claro, podéis ver aquí en el proyector. Quitarlo. No quiere. 192, 168. ¿Perdón? No quiere. Bueno, pues pasando de gerundio lo vamos a hacer con la tableta. Pasa que la tableta se ve menos. Bueno, pues como os decía, tengo ¿esto quieres la contraseña? Te la voy a decir en voz alta. Sí. Es 7, todo en mayúsculas las letras, ¿eh? Dinamarca, 1, Francia, Dinamarca, 0, 6, 9, Barcelona, 7, 1, 5. Vale, yo tengo la tableta, esta es una tableta Android, que ya la tengo pues eso, configurada para que se conecte también al wifi. Voy a ponerles la misma IP. Lo podéis probar vosotros también si queréis. La cámara me está dando una IP que es 192 168 001 es este el que no quiere conectarse. Esos son muy sensibles a la... ¿La estáis viendo? La hora es 9600. Sí, sí, sí. Conectada. Vale, ya la tengo. Entonces, si me voy al explorador, vale. Bueno, ya lo tenemos aquí. Está cargando. Si vosotros entráis también, la contraseña, si os la pide, es Nikon. El usuario, mejor dicho, es Nikon. Pero no has acabado de decir la IP, Carlos. Hostia, no lo he dicho, perdona, 102 es la IP, el valor final. La vuelvo a repetir, 192.168.001.102. ¿Vale? Entonces, bueno, yo he accedido a través del buscador, le doy aquí al botón disparo visor y estoy dentro de la cámara. ¿Usuario y contraseña? Nikon, con minúsculas. Nikon, los dos. No, solo Nikon, el usuario, la contraseña ninguna. Vale. Vale, entonces, yo como he sido el primero, por eso no os había dicho la IP todavía, tengo acceso al control de cámara. Le doy a Live View
y la cámara se pone en Live View y está viendo pues lo que veis, ¿no? Y lo que pasa es que por eso lo quería hacer con el ordenador, pero eso porque el ordenador no me funciona. La cámara está en este momento, como veis, capturando. Si hubiera dejado tiempo, esto solo lo puede hacer el primero que se conecta a la cámara. El control de la cámara solo lo tiene el primero. Si lo hubiera dejado antes, pues el señor que estaba con el iPhone pues se hubiera conectado antes que yo. Bueno, dicho esto, yo ahora tengo el acceso en remoto, puedo enfocar, ahora mismo está en continuo, por lo tanto la cámara enfoca en continuo. Le puedo decir que capture fotos. ¿Cuál es el problema? Que no tengo tarjeta. ¿Tenéis una tarjeta Compact Flash? Eso me dice a mí, sin tarjeta de memoria. Sí, ahora si no Ferrer, las pego en las cámaras, pero justamente para que pongáis vosotros la tarjeta si queréis usarla. Pero bueno, como veis tengo el control de cámara, en el momento en que yo puedo disparar y la cámara hace fotos, pero como no hay tarjeta no la guarda, por eso me dice sin tarjeta de memoria, ¿ok? Bueno, entonces en el momento en que tenga la tarjeta de memoria, ya lo veréis, lo que vais a poder hacer desde cualquier iPhone o cualquier tableta, como lo estoy haciendo yo, es acceder a las fotos que están dentro de la cámara y si os gustan descargarla. Entonces el control, insisto, que solo lo tiene el primero que se conectan. Se pueden conectar máximo 5, no es un número ilimitado de conexiones. No, sí, da igual, esto es para hacer una foto nada más. Simplemente para que veáis. Bueno. Sí. Bueno, aquí tenéis un poco esto, pues entonces yo ahora hago una foto desde en este caso desde la tableta, ya está. Entonces si vais al visor, la cámara se cierra en Live View y los que estéis con el iPhone veréis la foto, ¿veis? Y aquí tengo la foto, que la podéis ver todos los que estéis conectados a la cámara. Si os gusta la podéis cargar, que no, pues lo ¿cuál es la idea? La idea es que, de la misma forma que estoy yo con el WT5, pero también a través del cable Ethernet, cualquier editor, mientras el fotógrafo está trabajando en la pista, puede venir, conectarse a la cámara que le esté interesando de los que estén trabajando, ver las fotos que están en la tarjeta y decir, oh, mira, esta me interesa, se las lleva o directamente desde la propia tableta puede enviarlas y colgarlas en la red. Menos sofisticado en el tema, pues podría ser que estáis en una sesión de estudio, tenéis al cliente pesado que siempre está encima queriendo ver las fotos, cómo quedan, y te mira, tómate un cubata aquí al lado, te llevas el iPad, te conectas a la red y ya vas viendo las fotos y luego ya me dices a ver qué es lo que te gusta o no, por poner un ejemplo chorra, ¿no? Pero que la facilidad con esto es que primero no necesitas ninguna infraestructura más que el WT5 y todo el software es software HTTP, es decir, es cualquier navegador y simplemente tenéis que tener un acceso a un router wifi, en este caso pues es esta chorradita que tengo yo aquí, ¿vale? ¿Me queríais preguntar algo? Sí. ¿Queda algún aviso en la cámara de la luz cuando están cargando? No, la cámara de turno, lo que no puedes hacer es eliminar las fotos de la cámara, esto nunca lo podrás hacer. Vale, pero tú como fotógrafo no te enteras. No sabes si te... No, no te enteras. Para eso tienes usuario y contraseña. Ah, hombre, el editor, claro, pues tiene que poder acceder, si no accede no te va a bajar nada, eso está claro, ¿eh? Pero en cualquier caso digamos que se hace todo en de buena fe, ¿no? Pues esto lo hace el propio editor con el fotógrafo, porque el fotógrafo sabe que lo va a hacer, ¿no? Más cosas, bueno, esto es un tema, como os decía, de conectividad, ¿no? Por lo tanto es una de las cosas que, además, habéis visto lo fácil que es, no sé si alguien de aquí tiene un WT4, ¿alguien de aquí tiene un WT4? ¿No? ¿No lo habéis probado nunca? Bueno, pues nada, tiene su gracia, ¿eh? No es que sea difícil, pero hasta que conecta tiene su tela. Como veis aquí es bastante sencillo y bueno, cualquier terminal realmente lo puede acceder a ello. Aparte que es un wifi un poquito con ancho de banda un poquito mayor, es un 11N y luego además en principio está previsto que salgan aplicaciones para iPhone e iPad de control directo sin necesidad de pasar por un punto de acceso como es el caso del router, sino que directamente a través del wifi, el WT5, un iPhone y un iPad puedan directamente acceder al control de cámara o a diferentes aplicaciones, ¿no? Esto, como digo, es muy de nueva tecnología, no es como digo, un cambio generacional, pero es muy interesante de cara pues, a muchas aplicaciones, las que conocemos y las que no conocemos todavía. Es lo que se llama el nuevo modo
HTTP. Por otro lado, la cámara es compatible con el WT4 y funciona como funcionaba antes en modo PC y en modo transferencia FTP, como lo hacían las otras cámaras a través de... Una condición más es que si tenéis hasta 10 cámaras con WT5, se pueden disparar simultáneamente. Una cámara puede disparar simultáneamente las 10, si están todas ellas conectadas en red a través del inalámbrico. ¿Algo más? Bueno, ya diferentes funciones un poquito más de la vida del aficionado, pero que pueden resultar interesantes. Por un lado, el modo HDR. El modo HDR simplemente lo que hace es, cuando vosotros pulsáis una vez, la cámara en realidad hace 2 fotos y genera 2 archivos con diferencias de diafragma, como bueno, las que vosotros queráis, o automática, o hasta 3 diafragmas de diferencia entre uno y otro. De tal forma que luego en la propia cámara automáticamente los mezcla entre sí y os entrega una foto con el rango dinámico ampliado. Solo os entrega esta foto, esas dos no las veréis, solo os entrega la foto en JPG con el rango dinámico ampliado. La ventaja es que normalmente el HDR es muy estático, mientras que aquí simplemente con cámara en mano podéis hacer una foto porque, como digo, la cámara hace 2 fotos muy rápidas. Si el sujeto no se está moviendo muy rápidamente, pues el HDR funciona de forma buena. De hecho, lo hemos hecho con retrato y funciona perfectamente. Dime. Siempre. Horizonte virtual en los dos, en el eje del cuerpo y en el eje del objetivo. Un acceso directo a los controles de imagen. La batería ha cambiado, es un poquito menos potente. Por regulaciones, parece ser que en Japón han cambiado la regulación en este tipo de cosas, como por el tema de contaminantes y tal. Entonces es obligatoriamente más pequeña, menos potente, pero también la cámara consume menos, con lo cual más o menos se hacen las mismas fotos. Aunque aquí pone la diferencia de 700 fotos, las primeras impresiones de la gente que lo ha probado es que prácticamente no hay diferencia en lo que es capacidad de la batería y número de disparos que podéis conseguir. Lo malo es que no es compatible ni con el cargador ni con las baterías de la D3S. Bueno, hasta aquí ha llegado el rollo de la presentación. Os la voy a dejar. La tarjeta que hay es la tarjeta de Casanova. En todo caso, bueno, si la queréis, tal, es una tarjeta de poca capacidad, parece ser, ¿no? 2 gigas. Bueno, como me la ha dejado Casanova, os la dejo también. La óptica es el 8518, que es la óptica que se presentó al mismo tiempo que la cámara, la de 4, que es una óptica de gama media. Está bien, no es lo que se llama un pata negra, pero es una óptica que está bastante bien. La relación calidad-precio es muy buena. ¿Alguna pregunta? ¿Curiosidad? ¿Algo que no haya quedado claro, que no haya sabido explicar, que os interese saber de esta cámara? ¿Por qué la cantidad de megapíxeles es 6? Creo que explicaste lo parecido con lo de la 3. Pues, mira, porque no hay ninguna razón para que sea 16 y no sea 18 o 20, simplemente porque el sensor que diseñó Nikon funcionaba así y así lo han dejado. No, que sean 16 no, que sean menos de lo que puede ser, por ejemplo, claro, la comparas con la de 800 y son 36 megas, pues es prácticamente, perdón, 36 megas, es más del doble, pero es que son cámaras distintas. Entonces, en principio, lo que se busca es que haya un equilibrio entre que puedes trabajar a esos altos con muy buena calidad, que la cámara sea lo suficientemente rápida para manejar 10 fotos por segundo bien, y que tampoco, pues, en este tipo de medios, 16 megas es más que suficiente. De hecho, esta mañana he recibido una llamada de un fotógrafo del norte que tenía un problema con el RAW de la D4, que no lo leía y tal, y me decía que se había comprado una D4 y vendía la D3X, que es una cámara de 24 megas, pero que había hecho pruebas y que le parecía que prácticamente no iba a notar ninguna diferencia. O sea que 16 megas hoy en día da para todo. Claro, esto queda un poco en contrasentido con la que voy a explicar luego, que es la de 800, que tiene 36, ¿no? Entonces, pero claro, son dos entornos diferentes. Y en este caso 16 megas es un número tan bueno como... En fin, los 16 megas... Sí, algo como que interferiría en el desarrollo de que tiene una capacidad de ISO. No sé qué es lo que he dicho, francamente ya no me acuerdo, pero no, es todo lo contrario, precisamente por eso he sacado este rollo de fotos y tal, para que lo veáis, ¿no? O sea, realmente la gracia de esta cámara es que prácticamente puedes trabajar entre 100 y 12.800 ISO sin ningún tipo de problema. Esta es una foto hecha a 12.800 ISO y esta es la misma foto hecha a 100 ISO. Claro, las diferencias son muy pocas, las hay, ¿eh? Luego las podemos ver ahora si queréis en el ordenador, pero realmente, sobre todo en tamaños de impresión normales, que son 30-40, y con una calidad de papel fotográfico muy superior a la que puede dar cualquier periódico, eso ya lo sabes.
Pero por ejemplo, ves, si abrimos el RAW a ISO 100, podemos coger también el RAW a 6400, por ejemplo, este 6400, y a 12800, es este de aquí. Entonces esto como digo, yo lo digo muchas veces y es así, esto que voy a hacer ahora es una verdadera barbaridad porque no tiene ningún sentido, pero como al final todos acabamos haciendo lo mismo, aunque solo sea por el prurito. Vamos a escoger una zona en la que se pueda ver detalle. Obviamente a ISO 100 pues hay mucha más densidad y contraste, pero bueno, para que veáis un poco la comparativa, no sé cómo hacerlo para que se vea más o menos todo. Bueno, en el proyector sí que no vais a ver nada, o sea, prácticamente, fijaros, esto es 100, esto es 12.800 y esto es 6.400. Las letras del toldo son las que en el ISO 100 prácticamente las lees. Claro, también es verdad que el toldo está bajado, claro, el toldo está plano, mientras que aquí el viento lo ha hecho que se levante, ¿no? Es básicamente el letrero de arriba que pone camión o algo así, donde se vería la diferencia, ¿no? Pero esto tiene poco sentido, como digo, esto está al 100%, estáis hablando de un archivo de 12 megas al 100%, pero fijaros sobre todo aquí hay un factor a mí que me llama poderosamente la atención, que es este de aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora vamos a mover aquí los toldos estos de color. Primero el tema de la respuesta de color, esto es 100, esto es 12.800, vamos a coger más o menos la misma zona, me parece que hay una que tiene... Vamos a ver aquí. Y esto es 6.400. Bueno, es obvio que grano, pero fijaros en el color, que lo que realmente, por un lado aquí para mí, varios factores. Primero, no sé si estáis acostumbrados a ver muchas fotos en alto contraste al 100% como esta de aquí. Esto es un alto contraste, normalmente que suele aparecer aquí unos halos, obviamente dependiendo de la óptica también es importante, ¿no? Pero en la mayoría de las cámaras antiguas, de las fotos que estoy acostumbrado a ver, incluso con D3, yo lo he visto con D3, el alto contraste hace que aquí salgan halos. Bueno, los halos ni en 12.800, ni en 6.400, ni en 100 obviamente no, pero no los hay. Después, aparte del grano, lo que veis es que no hay contaminación de color, ni en el cielo. Vamos a ver, por ejemplo, en la parte del cielo, los tonos azules siguen siendo azules, miradlos ahí arriba. Claro, obviamente a 100 ISO tienes más densidad, pero fijaros el azul, 12.800, 100, es que estamos aquí, claro, a mí me hace gracia, porque ahora parece que hablar de 12.800 ya, pero ¿quién ha trabajado nunca en película de 12.800? Es que no. Y con esta calidad, ¿hay grano? Sí, claro que hay grano. Es que nada más faltaría que a 12.800 no hubiera grano. Pero es un grano que como veis no rompe en colores, ni hace aquellas tramas extrañas, ni nada por el estilo, ¿no? Y sobre todo en el tema, como os decía, de los altos contrastes, ¿no? Es bastante impactante. Luego, por ejemplo, veis los toldos naranjas siguen siendo naranjas a 12.800 ISO. Vamos a ver si vemos el mismo toldo. Este ya, aquí la antena. No, ¿es este? Es este, exacto. Bueno, 100 y 12.800. Bueno, de abajo 6.400, que claro, si entre 100 y 12.800 funciona... ¿Cómo somos, de puntillosos? No sé si es el mismo, ¿no? Mira, lo este de aquí. Sí. Entonces, claro, aquí además hay puntos de exposición. Esto está tirado un 8000 avos de segundo. O sea que, claro, porque cuando 12.800 con esa luz no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que es, claro, y esto es al 100% visto en el ordenador. Es que yo os reto a que lo distingáis aquí. Y no hay narices de verlo. No hay narices,
Otra cosa es esto, el aprovechamiento de la gama en ISOs es enorme entre 100 y 12.800, ya no os digo forzado. Según Nikon hasta 50.000 ISO se pueden sacar fotos de cierta calidad. Ya digo que obviamente no es la idea. Esto ya a partir de ahí depende de cada uno, pero la verdad es que en ISO es espectacular cómo funciona esa gama. En el catálogo dice no sé qué disparo mudo. Sí. ¿Qué es? Pues que no hace ningún ruido. El disparo mudo funciona, bueno, es igual, funciona en Live View. Lo que haces es activas el Live View y entonces tomas una foto y entonces el obturador no hace ruido. La foto ¿qué resolución tiene? Como un... No, la resolución es la sí. No es lo mismo el disparo mudo que la... Claro. No sé si está puesto en disparo mudo, lo voy a probar por si acaso está puesto, pero bueno. No, ahora está en disparo normal. Hay que encontrar también cuál es el banco. Fotografía Live View. ¿Veis? Tenéis disparo silencioso o disparo mudo. Escojo disparo mudo, le digo que OK, y cuando pongo la cámara en Live View, modo foto, ya está hecha la foto. Obviamente no habéis oído nada, claro. Mira, ¿ves? Esto es más fácil si lo haces tú. Porque se queda el espejo abajo. Se queda arriba. Claro, funciona como una cámara compacta en este caso. Porque están metidos. Si no tienes que mirar. Claro, no hay, como el espejo no se mueve, no hay ruido. Solo funciona en Live View, ¿eh? No funciona con el visor. Ah, no, pero... ¿Más preguntas? La conexión de HDMI fotografías que se conectan una resolución en vídeo, entonces tienes una reducción inmediata del vídeo. Sí, lo tienes. No, exacto, simultánea y sobre todo sin indicaciones, es limpia la señal, no tienes. Normalmente puedes sacar en la pantalla, lo que suele hacer es replicar la misma señal de la pantalla, entonces ves rec, exposición y todo. De esta manera solo ves la imagen, la indicación de cómo estás grabando, de todos los valores están en la pantalla, pero es imagen limpia, pero no tiene más que la imagen. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, la cámara va rodando por ahí. Y mientras eso sucede, hablaremos un poco de la D800, ¿no? La D800 es una cámara totalmente distinta, pero sobre todo es una cámara que, bueno, busca ser la alternativa a la reina del segmento, en este caso del vídeo reflex, que es la 5D Mark II. Una cámara que, como digo, tenía que haberse presentado en octubre del año pasado, pero que por problemas obvios pueden cambiar el audio. Por problemas obvios pues no pudo ser y se ha presentado justo después de la D4. Pero es una cámara que viene a cubrir dos entornos. De hecho, viene a cubrir el mismo segmento que cubre la 5D Mark II en este caso, ¿no? Mejorada, obviamente, pero el mismo segmento. Es decir, por un lado la fotografía de estudio, etcétera, etcétera, y por otro lado el vídeo. Ahora lo veremos. Sí. Es un vídeo que posiblemente ya conoceréis, ¿eh? Es el Joy the Ride, que es el vídeo promoción, digamos, que se hizo para promocionar la cámara. Mira dónde está. Se ha hecho tan popular la reflex en el tema del vídeo, y es la ausencia de ruido. Esto es iluminación ambiente, es de noche totalmente, porque aunque parezca que no hay luz, ya sabéis lo que es hacer fotos en estas condiciones,
pero ya podéis parar el vídeo en cualquier fotograma, por oscuro que esté, que no vais a ver ruido. Y esto es una cosa espectacular, sobre todo para el que gusta de grabar con un ambiente. Y es por eso que todos los vídeos de este tipo, claro, que los que hace Canon, los que hace Nikon, principalmente siempre hay alguno grabado de noche, para que se vea que realmente el vídeo con esos saltos o en condiciones de luz pobre funciona realmente de forma extraordinaria. No todo lo que veréis está hecho en estas condiciones tan pobres de... Otro elemento importante es el tema del movimiento. Una de las cosas en las que pecan estas cámaras normalmente suele ser el tema del rolling shooter, o como sabéis que es esa especie de efecto gelatina que se produce cuando se mueve la cámara o cuando el sujeto al que va siguiendo también se mueve o los objetos se mueven delante de la cámara, que esa inclinación y tal. En esta cámara se ha mejorado de forma radical. Y otra cosa que también se ha mejorado mucho, como podéis ver, hay varias de las escenas que están grabadas con la cámara montada en la moto. Ya se ha quitado el carenado y se ha puesto la cámara con una serie de soportes montada en la moto. Este tipo de cámaras, las cámaras antiguas en principio, sufrían mucho de montar directamente la cámara en cualquier soporte porque las vibraciones se transmiten al sensor y entonces aparece en la imagen un movimiento de vibración muy notable. Ahora veréis, bueno, ya lo habéis visto ya, pero cuando fijaros en las imágenes en las que la cámara enfoca el casco del piloto, que está montada directamente sobre el chasis de la moto, esto lo podéis ver en el making of, que también lo tengo, como digo, montada directamente al chasis de la moto, y veréis cómo la imagen se mantiene perfecta. Incluso para foto es muy poca luz. Aquí realmente el proyector desmerece mucho, incluso con la luz baja, pero si os fijáis en la pantalla, pues la cantidad de detalle, el color y todo eso es fantástico, ¿no? O sea, y es parar un fotograma en visualización, que esto ni lo intentéis con una D3. Dime. El autofoco en este caso es manual. Siempre es manual. El cine siempre es manual. El autofoco continuo solo se utiliza en televisión, por ejemplo, cuando estás haciendo algún tipo de seguimiento y tal, pero aquí en estos casos el foco manual no hay, el autofoco no sirve, no tiene ningún sentido. El detalle y sobre todo cuando congelas la imagen la ausencia de ruido es notable, realmente espectacular. Aquí no hay proceso que valga, es decir, editar esto en ruido, en vídeo es un mundo, ¿no? Con lo cual si la calidad de imagen de salida no es buena,
para comentar que siempre me decían, sobre todo antiguamente, es el tema de los perfiles de color. Como podéis ver, toda la película en sí, pero todo el perfil de color es muy canon. Y lo digo en lenguaje coloquial, ¿no? Es decir, es un tipo de pieles más frías, muy parecido a lo que es el vídeo, etcétera, etcétera. Esta es una de las cosas que en las antiguas cámaras de Nikon siempre se reclamaba, que el color no les gustaba, era demasiado de foto, en el sentido demasiado natural, los tonos de piel, etcétera, etcétera. Pero esto no es un problema de la cámara, es simplemente un problema del perfilado del color. La cámara posiblemente, si utilizáis un perfil de salida de los que la cámara tiene fotográficos, este tono no os lo va a dar. Este es un tono que seguramente o se ha hecho en postproducción, que no lo sé, o se ha hecho directamente trabajando en los perfiles de Nikon y cambiándolo para que dé este tono. En este caso, como digo, la herramienta no condiciona a lo que es el trabajo del perfil de color y por lo tanto se puede darle aspecto perfectamente, aspecto tan frío, como veis, de pieles más cerúleas y menos naturales, menos fotográficos, pero directamente con una cámara como Nikon, vamos, en este caso no hay ningún problema. Bueno, este es un ejemplo de lo que podemos esperar del vídeo de la D800. No de lo que podemos esperar si cogemos la cámara, la sacamos de la caja y nos vamos a grabar el vídeo ahora. Porque lo que me he ahorrado de enseñaros, bueno, si queréis lo podemos ver, es la parte final, que es muy importante. Es todo esto. Y para hacer este corto, este videoclip, pues si hay montones de personas implicadas, hay 8 cámaras, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo único que se está demostrando aquí es que la calidad de la cámara es... Sí, las he puesto ya. Lo que pasa es que como tardan 8 minutos. Como digo, lo que se está intentando es mostrar que la cámara no es el inconveniente, sino que la calidad que da es buena, ¿no? Entonces, este es uno de los factores importantes de la D800, que de alguna manera lo que como os decía, el target o el objetivo de cliente o de usuario al que va dirigida es justamente el mismo que el de la 5D Mark II. Es decir, por un lado, el que quiere hacer vídeo es el mismo vídeo que la D4, pero claro, estamos hablando de un cuerpo bastante más pequeño. Y por otro lado, la fotografía más bien de estudio, moda, arquitectura, en las cuales los requisitos de megas pues suelen ser bastante mayores y en cambio el entorno de trabajo no es tan estricto como el que puede ser el que trabaja con una D4, ¿no? Es así la D800, ya veréis que pasaré muy rápidamente de esta presentación porque es una cámara que tiene la mayoría, mejor dicho lo debería decir al revés, es decir, la D4 hereda la gran parte de todas las funcionalidades que tiene la D800, pero como fue presentada después, pues ahora hablamos en este sentido, ¿no? Son 36 megas en formato completo que obviamente nos impiden trabajar a la velocidad que puede trabajar la D4, estamos hablando de 4 fotos por segundo en formato completo. El ISO también es más restringido, entre 100 y 6400, forzado ya veis que también entre 50 y 25600, no son los 205.400 de la D4. El vídeo es exactamente igual que la D4, exceptuando algunas tonterías, pero es exactamente igual. El sistema de medición es el mismo. En conectividad ya veis, aquí solo tenemos una salida USB, no más. No hay ni Wi-Fi, no hay Ethernet, no hay nada por el estilo. Es una cámara para un entorno distinto. La doble ranura aquí ya es Compact Flash y SD. El SD es lo suficientemente bueno para trabajar en este tipo de entornos menos agresivos. El obturador, como veis, 200.000 ciclos y es más ligera que lo que serían las cámaras equivalentes de su segmento. Del sensor hablaré poco, 36 megas, bajo consumo y una buena relación señal-ruido. Es lo único que se espera de este tipo de productos. El procesador es el mismo que el de la D4,
solo que obviamente adaptado a los 36 megas en lugar de la velocidad de fotos, etcétera. El sistema de enfoque es el mismo, no funciona igual, y esto siempre me lo preguntan, pero claro, obviamente cuando cogéis esta cámara y veis que en situaciones de poca luz lo primero que hace es iluminar esta lamparita de aquí al lado, y el resto, la de 4, no lo vais a ver, obviamente el rendimiento es completamente distinto, pero electrónicamente hablando, estamos hablando del mismo tipo de sistema de enfoque, solo que es bastante, en este caso es diferente, ¿no? Todavía os comentaba la medición matricial, el sistema de reconocimiento de escenas es exactamente igual, exactamente las mismas funcionalidades, y el balance blanco funciona exactamente igual también. En el tema del vídeo, las mismas funcionalidades, solo que aquí tenemos algo menos de recorte. Si en la D4 teníamos, por ejemplo, hasta el 2,7 aquí, nos quedamos solo en el de X, el 1,2 y el formato completo, pero lo demás es exactamente igual, Full HD 20 minutos en grabación, H264, salida directa sin comprimir por HDMI, compatible con grabadores de vídeo, lo cual lo mismo, ProRes 422, etcétera, etcétera, tiempo ilimitado, todo es exactamente igual. El Power Aperture que os comentaba también, exactamente igual como en la D4. El audio exactamente igual que el de la D4, con salida de línea para grabadores TCM, por lo tanto también salida de audio limpia. El horizonte virtual funciona exactamente igual también en los dos ejes, tanto en el eje de la óptica como en el del cuerpo. Las mismas herramientas creativas, que es el modo HDR, los dos fotogramas. Dime. Una pregunta. Antes hablas del cable HDMI. Sí. ¿Es vídeo o también audio? No, por HDMI solo tienes vídeo. Solo vídeo. El audio lo tienes por salida de audio. En la salida de audio también es puedes meterla directamente, es una salida de línea y tiene salida, puedes meterla en un grabador PC. Entonces, ¿Es un jack? es un jack. Es el jack normal de 3 y... No, el de 3 y el pequeñito. Lo mismo, el timelapse en secuencia de vídeo, lo mismo exactamente igual. Obviamente lo que es el visor no es igual, lo que pasa es que también es un visor con 100% de cobertura, con sus máscaras, etcétera. Y aquí ya en este tipo de cámaras lo de la rejilla y tal ya estaba implementado, la de 700 y la de 300 también. El obturador, que es un poco más sencillo, también tiene el sistema que bloquea el espejo y el obturador cuando trabajamos en Live View. No preguntéis si tiene el modo mudo, como ha preguntado él, porque no lo tiene. Ya lo prometo que el sistema del modo mudo no lo tiene, que diréis, ¿por qué no? Porque vale 2.600 euros y hay que limitar cosas. Pero supongo que debe ser así, porque no hay ninguna razón real para habérselo quitado. Y la batería es la misma batería que la de 7000, más pequeña que la de la S100 en este caso. El cuerpo también es cuerpo de magnesio, con juntas tóricas selladas. La empuñadura también es de magnesio, aparte. Con esto ganáis una foto por segundo en formato de X y la posibilidad de trabajar con pilas y 2 baterías, poco más. El flash que lleva todas estas cámaras integrado, que os puede sacar de un apuro, básicamente lo interesante es porque os permite controlar los flashes inalámbricos de Nikon sin necesidad de ponerle una unidad aparte. El mismo flash ya controla, pero esto ya lo hacen desde la D70, de 80, de 90, de 700, todo esto lo hacen, compatible por lo tanto con el sistema CLS. Y luego como versión especial, solo y muy pensado exclusivamente para la fotografía de estudio, la D800C, que es una cámara que se ha fabricado en unidades, en pocas unidades, pensada específicamente para, eso sí, la fotografía de estudio, ¿no? La única diferencia entre la 800 y la 800E es que la 800E no tiene el efecto de paso bajo, lo que se llama el anti-aliasing, y por lo tanto a priori entrega más nitidez en las imágenes, pero también con un riesgo mucho más alto de moaré. Aparte, incluso la distribución de esta cámara es distinta. La de 800 tiene una distribución normal, en cualquier tienda de fotografía la podéis encontrar, mientras que la de 800 solo se vende en lo que se llaman distribuidores selectivos, como es Casanova en este caso, que hay solo unos cuantos en España. La idea es que realmente esta cámara es solo para el que esté acostumbrado a trabajar con este tipo de cámaras, como pueden ser los respaldos digitales, que ya son cámaras que, o sea, son equipos que no llevan filtro paso bajo y por lo tanto los efectos perniciosos de la ausencia de este filtro, pues el que los usa ya sabe a qué atenerse y por lo tanto sabe que tendrá que postproducir todas las imágenes y pasarlas por software para eliminar el posible moaré que pueda tener. Nada más. En esta cámara, como veis, no hay mucho más que explicar. Hay muchas demos que... Es que no tiene mucho más, o sea, la cámara es lo que habéis visto que es. Ya os he explicado la parte técnica con la D4 y la parte técnica es igual en la D800, solo que, como digo, es una cámara orientada a otro tipo de usuario. Os la voy a pasar, me ha dejado Casanova el 3514, el 3514, que esta sí es una óptica, es una nanocristal, esta es una óptica pata negra, esto ya son palabras mayores.
Pues esto se lo tendrás que preguntar a Casanova, pero creo que está sobre los 2.700 euros. La otra, 5.000 y pico, 5.600, o 5.500, no sé exactamente lo que es. La óptica también cambia. Esto lo tenéis que preguntar a Casanova. No lo sé. Mira, tenéis la oferta de Casanova. Joder. Vale. Dígame. A ver, sí. La respuesta sería sí. No es que sea la cámara que sustituya directamente como concepto, porque son conceptos distintos, sí, pero no tiene, o sea, la D3X con esta cámara no tiene ningún sentido. O sea, pagar 7.000 euros por 24 megas en ese cuerpo de cámara no tiene ningún sentido. No le da ningún beneficio. Esta cámara vale 2.000 y algo, no sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? 2.879 vale la cámara, con eso incluido, le da 36 megas y él hace lo mismo. O sea que la D3X no tiene, o sea, como producto no es lo mismo, pero no tiene sentido ya la D3X. Si usted me dijera que esta cámara se la va a llevar al Amazonas para sacar fotos de 36 megas, le diría que a lo mejor la D3X ahí, por el cuerpo, no sería lo normal. Dime. El hecho de producir archivos de 36 megas, Ajá. ¿no terminan siendo archivos demasiado grandes, complicados de gestionar? ¿Vendéis ordenadores? No, pero vamos, esto, a ver, yo lo que te puedo decir, por ejemplo, aquí en Barcelona trabaja un fotógrafo que conozco, muy bueno, que se llama Rodrigo Díaz Wichmann. Él fue uno de los primeros en comprar de 3X, pero él estaba acostumbrado a trabajar con respaldos digitales, respaldos que si vais a mirar cualquier respaldo que está anunciado ahí tiene 40 megas, no 36, tiene 40 megas. Entonces, él utilizaba básicamente respaldos digitales y se compró la de 3X. Y yo le digo, hombre, ¿te va bien y tal? Sí, sí, digo, ves, con 24 megas hay bastante. Y dice, no, si yo nunca hago una foto solo con la de 3X. Yo lo que hago es, me meto en mi bodegón, un bodegón de perfumes, de maquillaje, etcétera, y hago stitching. Hago 4 fotos y las junto para tener un archivo de 160 megas. Entonces tú me dirás, ¿para qué? Yo no lo sé, pero ellos quieren archivos de 160 megas. Con esto, en lugar de hacer 4 fotos, para llegar a un archivo de 160 megas, con 2 fotos ya te vale. Pero los respaldos digitales están ahora en 60 megas. Entonces, lo del exceso de resolución es todo muy relativo, depende de para qué. Hay gente que le encantará y está loca por tener una cámara con tantos megas, y yo pues, yo qué sé. No, pero bueno, todo depende de cada uno. Hay un mercado. A mí me da igual, pero quiero decir que, bueno, que es lo que hay un mercado para esto. ¿Qué tipo de memoria trabaja la de 800? ¿Es la misma que la...? No, Compact Flash y SD. Eso no es de 4 del límite del Compact Flash, el tema de la tarjeta. Sí, de la XQD. Sin embargo, aquí tienen bastante más bordes. No, las dos llevan Compact Flash. Lo que quiero decir es que para el tipo de cámara que es, la XQD ofrece alternativas que la SD no ofrece. Básicamente esta lleva Compact Flash y SD. Entonces para los archivos de vídeo, por ejemplo, el SD es fantástico, el Compact Flash es un poquito más limitado, pero el SD es fantástico. De hecho, el estándar del SD seguramente permite formatear en formatos diferentes del FAT32 que limita los archivos a 4 GB. El FAT32 te limita a 4 GB. Entonces el SD tiene la posibilidad de, el Compact Flash no. Por eso esa cámara lleva SD. El XQD es porque es una especie de SD encapsulado como un Compact Flash. Pero además con un desarrollo a nivel de futuro, como una cámara, un tipo de tarjeta que acaba de salir, pues que tiene más esto. No son incompatibles una cosa con la otra. O sea, el XQD tiene las ventajas del Compact Flash a nivel de soporte físico y las ventajas del SD a nivel de memoria. A nivel de electrónica sí. Entonces el SRE y todo eso es igual. Sí, pero no significa que rinda lo mismo. O sea, igual lo es, pero como digo, esta cámara, es lo que comentaba antes, cada vez que tengáis que tirar, que enfocar con esta cámara en condiciones de poca luz, esta cámara es muchísimo menos hábil que la de 4. La de 4 no verás ninguna lamparita fuera. De hecho, todas estas cámaras siempre han sido así. Estas cámaras cuando necesitan apoyo para el autofoco, se enciende esa lamparita. Y eso la de 4 no lo tiene. Solo por eso ya no rinde igual. El rendimiento del autofoco, por mucho que la electrónica sea igual, depende de los sistemas externos. En este caso, el de la de 800, aunque electrónicamente sean igual, no rinde lo mismo. Esta no es una cámara para hacer deporte. Mientras que la de 4 sí.
pagas un poco también por eso. Claro. De la electrónica. Tipo de trabajo que tengo. Claro, naturalmente, por eso lo digo. Eso, periodismo. Sí, bueno, y el fotoperiodismo todo es muy amplio, es decir, fotoperiodismo que es hacer fútbol o irse a la calle a una manifestación, y para hacer una foto a un manifestante no necesitas un enfoque rápido. Sí que es verdad que, por ejemplo, si vas de noche a una celebración del Barça y quieres hacer fotos, pues a lo mejor el autofoco no rinde con la misma velocidad que rendir una de 4 en esa misma situación, y los ISOs a lo mejor tampoco, ¿no? Todo es una cuestión, no hay la cámara única para todo, ¿no? Que lo tengas todo. Pero es cuestión de que cada uno balancee lo que necesita, y si lo necesitas todo, pues hay, como pasa mucha gente, se la compra las dos. Esto ya depende de cada uno. ¿Qué te digo? Sí, por ejemplo, mirando lo que hemos, este rollo de fotos, Sí. Aquí hemos comparado una tirada a 100 con una a 12.800. Ah, Si en vez de hacer eso comparáramos una en las mismas condiciones, yo qué sé, a 800, entre del mismo objeto, en las mismas, sí, tanto ya editar está, toda la ya máxima, entre una T4 y esta, notaríamos no sé qué es lo que notaríais. No, porque te explico. algo o no. Es que todo esto tiene truco. Es que todas estas comparativas tienen truco. Tienen truco en el sentido de que es un poco como la magia del prestidigitador. Hay que saber realmente qué es lo que estamos viendo. Entonces, tú cuando coges un archivo de 16 megas, pongamos a 800 ISO como tú dices, y buscas un detalle para saber un poco el ruido que puede dar, ¿de acuerdo? Coges esa misma foto, pero con un archivo de 36 megas. ¿Qué haces? ¿Interpolas el archivo de 16 hasta 36? Hombre, en principio no, porque estás empeorando la calidad, estás inventándote información. ¿Reduces un archivo de 36 megas a 16 megas para ver lo mismo? Si tú reduces un archivo de 36 a 16 megas, la pérdida que puedas tener en ruido a esos ISOs, la ganas simplemente reduciendo el tamaño del archivo. Es lo que pasa con las fotos del iPhone. Tú coges las fotos del iPhone o del iPad, las ves y dices, qué buena es. La abres en el ordenador y dices, qué mierda. ¿Por qué? Porque tú en el iPhone la ves en una pantallita súper pequeña, de alta resolución, mientras que en el ordenador la estás viendo así. Pues esto es lo mismo, cuando tú coges 36 megas y reduces hasta tener un recorte igual al de 16, la ganancia que tienes a nivel de calidad de imagen posiblemente a eso se compensará el uno con lo otro. Pero suponiendo que no se reduzca, No puedes ver lo mismo. No, lo tienes que ver porque tú, cuando tú cuando estás dando el 100%, por ejemplo a la lupa, en una cámara, en un objeto de 16 megas, tú estás viendo Nikon y en 36 megas estás viendo N. Entonces, claro, el detalle que ves... Pero si yo me aprovecho de tener 36 y no estoy intentando mirar N, sino mirar... Claro, lo estás reduciendo. Entonces lo que estás viendo es un archivo reducido. es un archivo. Claro, es un archivo que ocupa más, pero que lo estás llevando a un sitio más pequeño. Entonces, el posible cambio, como te digo, de ISO que tú puedas ganar a esos ISOs, obviamente, a 12.800, a lo mejor notas algo. Pero realmente, cuando tú lo reduces... Yo te voy a enseñar aquí una foto a 12.800 hecha con la de 800, un JPG. Te voy a enseñar para que lo veas, pero como digo, esto tiene truco, ¿no? Hacer esto es una verdadera barbaridad. Bueno, esta es la foto. Claro, esto está hecho a 12.800 ISO, sacado de un RAW y pasado a JPG. Ahora la veremos si la queréis ver en canal. Estos son 36 megas metido en un archivo. Y la ves y dices, bueno, está bien, ¿no? Además es que incluso si vamos a abrirla en el view. Para que la veáis, es un JPG. Está sacado de un RAW, pero es un JPG. Bueno, fijaros, esta es la foto al 100%. Es decir, no, perdón, esta es al 50%. Como veis, detalle. La verdad es que la foto está muy bien. 12.800 ISO en la D800, ¿eh? Claro, cuando la primera vez que enseñé esta foto, me dijeron, es que aquí hay luz. Bueno, yo esto lo saqué de un correo que me enviaron diciendo que la luz era una mierda, que no se veía nada, que no sé qué. Bueno, pues la foto se ve luz, por lo tanto, a lo mejor no es... si esto lo abrimos en el capture, veremos que además tiene una sobreexposición casi de diafragma y medio y 2 diafragmas. O sea que realmente la foto está oscura, ¿eh? Pero la calidad que se ve es muy buena. Claro, ahí en el proyector no, pero si la ves aquí, tú ves la calidad. Esto es 12.800 ISO con poca luz, ¿vale? Pero que son 36 megas.
Claro, cuando tú esto lo abres, pero claro, tiene truco. Si yo esto le da 100%, 36 megas, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una imagen cojonuda, muy procesada. No, si no lo van a ver, es que esto cuando lo vean, si lo queréis ver de cerca, pues lo podéis ver de cerca, pero vamos. Aquí hay mucho proceso de imagen, pero da bien. Sí, claro, esto es 100% 36 megas. Esto, yo qué sé, puedes tener un metro por 70 o más con esta imagen sin problema. Pero claro, ¿cómo lo vas a ver esto? ¿En 30-40? Yo qué sé, una 2. O sea, no tiene... para el recorte. Sí, no tienes una... O sea, esto, compararlo así a palo seco es realmente... Yo no me refiero a compararlo así dentro de la misma cámara, ¿eh? Te estaba diciendo de comparar una D800 con una D4. A eso me estoy refiriendo. Sí, sí, que no tiene ningún sentido, porque como tienes aquí 36 megas a 11.800 ISO, claro. Pero son 36 megas. Entonces, claro, dice, no, ¿qué detalle quieres ver? Vemos el mismo detalle. El mismo detalle en una D4 es un recorte de X, y el mismo detalle en una D800 es un recorte reducido, y entonces lo que puedas perder por el tema de ruido lo ganas por el hecho de tú usar un archivo grande. Ahora, si tienes que trabajar por encima de 1600 ISO continuamente o de 2000 porque tienes que hacer fútbol o lo que sea, independientemente del resto de los sistemas que ya no funcionan como el esto, pues no sería la de 800 la cámara que yo usaría, pero en un momento dado hacer una foto así no cuesta no tiene ningún problema. Es que, ¿sabes qué pasa? Que todo el como decía esta mañana uno de los asistentes que me ha gustado en la intervención, no sé por qué nos basamos mucho en dogmas y creemos de pronto que alguien dice, yo lo he hecho también, que lo normal es que más ISO más resolución para el mismo área siempre la captura es peor. Bueno, sí, como regla general es así, pero la tecnología avanza continuamente, entonces lo que ayer era un X, ahora ya no es eso, ¿no? Entonces, claro, es lo mismo, no es lo mismo, pero no es lo mismo en muchos sentidos. Entonces no puedes comparar una única prestación como puede ser a 12.800 ISO de una foto con el global de la cámara, ¿no? Por lo que estás pagando. Entonces, disculpa, solo para terminar, yo cuando la de 700 pasaba igual y con todas estas cámaras ha pasado igual. Si te vale o si os vale con una de 800, no os compres la de 4, no tiene sentido, no vais a ganar nada con la de 4. Ahora, el que necesita una de 4 no le vale la de 800. Esto lo digo clarísimo. De hecho, hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, a hacer fútbol, que ha intentado hacer fútbol con la de 700. Que son 12 megas, que son 8 fotos por segundo, pero no puede. Pero por todo lo demás, no por la cámara no. Y hay gente que dice, yo sí hago. Vale, pero en general la gente no lo hace. ¿Me decías? Sí, la de 4. ¿Cuál es el límite de ISO para trabajar en RAW? Ninguno, 200. Entendí que el de servir no podía ser RAW. Sí, sí. Ah, vale. El formato de archivo no es independiente del ISO que utilices. ¿Más preguntas? ¿No les llevéis? ¿No? Que lleguen las O cámaras. sea, en todas las fotos que estoy viendo, los colores están escapados, todos. ¿Qué quiere decir escapado? Pues mira, aquí por ejemplo el azul y el rojo no montan exactamente. O sea, el azul está para aquí y el rojo para allá. ¿Por qué? No entiendo, es que no entiendo lo que me quieres decir. Aquí sobresale el rojo y aquí el azul. Y ves mirando todas las fotos, las letras, todo. ¿Por qué? Bueno, le voy a hacer una comparación. Es un chiste, ¿no? Pero es ser como el que va al médico. Mire, doctor, creo que estoy a punto de morir. ¿Y eso por qué? Mire, es que no sé qué me pasa, que tengo el cuerpo totalmente carcomido. Me toco aquí, ¡ay! Me duele un montón. Me toco me duele que haga muerte. Me toco aquí y es que me duele a parir. ¿Sabe qué me pasa? Dice que le duele el dedo. ¿Qué está pasando? Yo todas las fotos que hago con 35 se me escapan los colores. Todas. Entonces tendrá que revisar qué le pasa al equipo, pero realmente es que lo que pasa es que con este proyector tampoco puede ser mucho más. Pero ya le aseguro yo que los colores no se escapan. Bueno, búscate otra foto y si quieres éxito. Y lo mismo. Pero, verás que se escapa de todas las que está. claro, pero esto es por el sistema de proyección, le digo. No es por la foto, es por el sistema de proyección. Por eso le decía lo del dedo. Es que es el dedo el que va mal. Yo en mi máquina veo que se escapan los colores. Pero usted lo ve en la máquina, ¿verdad? Sí. Ahí es donde está el problema. Carlos, el tema del conector de red, de la D800 lleva el VT4. Sí. ¿Qué diferencia? ¿Cómo funciona? ¿Con el WT4 y el WT5? Funcionan igual. El WT5 lo que pasa es que tiene un poco más de ancho de banda, y por lo tanto transmite archivos más grandes más rápido, es un N en lugar de un G. Y luego el WT4 no puede funcionar en el modo que habéis visto ahora, en el modo HTTP. El resto funciona exactamente igual.
Entonces tú puedes conectar la cámara en wifi controlada desde un ordenador, puedes disparar vía FTP, entonces la cámara simplemente envía un archivo a una carpeta FTP y tú puedes mantenerlos en la tarjeta. Hay varios modos de funcionamiento. Pero la diferencia entre el 5 y el 4 es básicamente el modo HTTP y lo del modo síncrono. Es decir, con el 4 no puedes sincronizar varias cámaras y dispararse a la vez, que con el 5 sí puedes. También es verdad que el 5 solo vale para la de 4, no vale para la 800. Y de momento, en principio, no tenemos constancia de que vaya a salir para ninguna cámara más. Pero bueno. Entonces, el resto funciona igual. El WT4, por ejemplo, tiene una ventaja aparente, que es que lleva la batería aparte y por lo tanto no se alimenta de la cámara como este. También es el inconveniente que es de este, bueno, más grande que esto. Es como un walkie-talkie, lo tienes que llevar colgando. Son dos conceptos de transmisor diferentes. Puede ser. La grabación de vídeo también es ilimitada por disco duro, como has dicho antes. Igual, todo el vídeo es exactamente igual. Es ilimitado con el disco duro, a través de HDMI con disco duro. Los que venimos, Sí, igual. Dime. los que venimos de DX como yo, tengo 2300, una S y una normal. ¿Qué pasa con todos los objetivos? ¿Son compatibles con una No, no, compatibilidad absoluta. Lo que pasa es que aquí tendrás, en lugar de 36 megas, 15. Con el formato de X tendrás 15. Tengo 3 más que Sí. con la 300. Sí, a ver, está feo que yo lo diga aquí, pero la 300 yo creo que la he visto la última vez en Altamira, en unas pinturas. Por eso, Está ya bastante desfasada. los que venimos de ahí y pasamos aquí, todos los objetivos que tenemos un serio problema. Bueno, para trabajar igual, como tú decías, pues tienes 15 megas. Que esto es otra de las cosas de los argumentos que suelo utilizar cuando me dicen que 36 megas es mucho. Pues mira, la D7000 tiene más. De hecho, tiene más densidad porque son 16 megas en un formato de X, cada 15 en un formato de X. O sea, da algo menos que la D7000 a nivel de lo que es densidad de punto, ¿no? Pero bueno, sí, esto es así. Los de X están, en ese caso puedes utilizarlos, pero siempre con esa pérdida de resolución, que es lo que pasa en todas las cámaras, de hecho, con el formato de X, todas las que llevan formato completo. Te refieres a que es como un full frame, ¿no? El de X y el FX. Sí. El túnel de X, la óptica que es de X, solo cubre bien el formato de X. El FX lo cubre todo, tanto el de X como el FX, pero la óptica solo cubre el... Y que en este caso sería también con la montura F, que es también compatible con No, las ópticas. las monturas no tienen nada que ver. Como te digo, solo que la óptica... Las ópticas de 35 milímetros de cámaras antiguas, obviamente cubren menos, ¿sabes? No, es lo mismo. Las ópticas antiguas, a ver, tú tienes ahora mismo dos opciones. La posibilidad de trabajar con ópticas de X, que solo cubren 100% el formato de X, o con ópticas FX, que son las de toda la vida. De hecho, las de películas son las de FX. Se llama FX por aquello de DX-FX, ¿no? Pero es el formato completo, 35 milímetros, se llama la copia. De una óptica de hace 35 años o 40 o 50, tú la puedes poner perfectamente. Lo hemos hecho varias veces, la puedes poner perfectamente en esta cámara y no hay ningún problema. De la misma forma que si pones una DX, tampoco hay ningún problema, solo que si quieres verlo bien, si no quieres ver un halo negro alrededor, tienes que usar el recorte. Según esto, eso se conmuta automáticamente. ¿Verdad? Si quieres, sí, esto es una cuestión de menú, tú lo eliges. Que cada vez que pongas una DX se conmute. Pero sigues teniendo falta de... Claro, claro. O sea, el formato de X, las ópticas del formato de X, mal llamadas digitales, como dicen algunos, lo único que hacen es cubrir bien solo el de X. Ya está. Lo puedes usar con formato completo, pero entonces como solo cubre el centro, lo demás verás un viñeteo de la hostia. O sea, se puede configurar que sea automático cuando pongas un Sí, objetivo. sí, sí. Por defecto viene así. Cuando tú pones una óptica de X, la cámara ya... Y además el visor va enmascarado. O sea, que tú lo que ves en el visor no ves el formato completo y te haces a la idea de... Tú ves solo la zona que realmente cubre. El encuadre es igual. Vale. La empuñadura que usa la 800 es la misma que usaba la 700. ¿O hay que ¿Tú qué crees? Creo que sí, pero... No. También es de Altamira. No me engañes que tú sabías que no. No, a ver, no sabía. No es lo mismo. No, porque ha cambiado la batería, lo que comentaban ellos, han cambiado las baterías, ha cambiado la forma de la cámara. Es que hablo de la 800 y la 700. Ya sé lo que me sí, no, eso no es más. La LMBD12 es solo para esta cámara. ¿Las baterías de 700 los que para 800? No. Solo de la de 700. ¿Las tarjetas sí? Sí, las tarjetas. Lo de que he leído que con el sistema de proceso puedes llegar a propagar que puedes llegar a reducir el mare, ¿sabéis algo de esto?
eso es lo que comentaba antes de la presentación, esto el que está acostumbrado ya sabe que tiene que hacerlo. Hay varios software que lo hacen y tal, entonces cuando aparece Moare... ahora sería algo así que realmente pueda ser efectivo. No lo sé, no lo depende mucho de cómo te vas a parar. No lo he probado nunca. El Capture, por ejemplo, tiene un filtro anti-Moare, pero bueno, es que el Moare de Nikon de momento todavía no. Hay softwares como todo, como software para interpolar, etcétera, etcétera, pero realmente no. Nikon en este momento no tiene un software específico para el Moare, que yo conozca por lo menos. Oye, Carlos, una segunda antes de las carreras. El SB800 Sí, no ha cambiado, las clases no han cambiado nada, lo mismo exactamente igual. Pero de cara al mercado, esta máquina no sustituye a la de 700. En absoluto. ¿Los 200 se sigue fabricando? De momento sí. Es un concepto de producto distinto. La de 700 es el concepto de 3, en pequeño, pero de 3. La de 800 es la de 3X en pequeño. Lo que pasa es que si la de 700 y la de 3 eran bastante compatibles en el mercado, porque la opción de que alguien se puede ir con una cámara grande y otra pequeña de segundo cuerpo, que tenga más o menos las características, era bastante clara, en el segmento de la de 3X la experiencia de Canon ha demostrado que esto no funciona. Es decir, nadie se va con 2 cámaras de alta resolución a hacer un estudio. Te vas con una y punto. Entonces la 5D mató la 1DS y como Nikon esto lo vio claro, no ha sacado una alternativa en pequeño de alta resolución hasta que la de 3X simplemente ha acabado su vida útil. La de 3X en este momento está muerta. No, esa cámara no tiene futuro. Entonces, en el mercado de la D700 sí hay posibilidad de 2 cámaras, cuerpo grande, cuerpo pequeño, fotoperiodismo y tal, hay opción. En la parte del estudio no, con uno ya hay bastante. Entonces, si lo quieres pequeño y barato, ¿para qué quieres el grande y caro? Entonces, la pregunta es, ¿va a salir una de 4X? No tengo ni idea, pero seguramente si saliera, en lugar de tener 36 megas, tendría 45. Tendría que dar algo que la pequeña no diera, para poder exigir luego el extra de precio que se le va a pagar. Hablar. Hace un momento este señor me ha enseñado una foto que es un fake de hace un montón de meses, publicado sobre las de 800 con empuñadura. Hablan gente que tiene tiempo libre y que se dedica a hacer Photoshop, el que quieras. ¿No? De momento no. ¿Saldrá una de 400? No lo sé. Todos los números, como seguramente ya sabréis, están ya pillados a nivel de patente por Nikon. Por lo tanto, si sale una de 400 saldrá, pero esa de 400 será de aficionado, profesional, no se sabe, es un número nada más. Entonces, bueno, fijaros que estábamos en números de decenas, con la de 90, de 80, de 70, de 50 y de pronto de 7000. Hostia, de 7000, vale. Entonces estamos de 700, de 800, no sé, de 4, ¿cuál será la siguiente? De 801. Hostia, esta será de 801, no de 801, no lo sé. Pero realmente es un número. Pues no. Eso es dijéramos el razonamiento fácil, pero no es así. No, porque de todas formas toda la tecnología de silicio y tal es bastante compleja. Entonces no se fabrica igual para hacer sensores grandes que sensores pequeños. Básicamente porque un sensor grande, un píxel muerto es casi, o que no funcione, es casi tirar el sensor. Cuando tú tienes planchas que puedes meter sensores pequeños, que haya problemas en medio por el tema de, sobre todo de impurezas, etcétera, es mucho menos problemático, porque en una oblea, en una plancha que te salgan 100.000 sensores, que se mueran 3 no hay problema. En una plancha que te salen 30 sensores, que se mueren 3 es el 10% de la producción. Entonces no se pueden fabricar igual. No es aquello de, como tengo el pequeño hago el grande. Hombre, hay una cierta base en esto, pero se fabrican de forma distinta. Sí. Que utilizar, o sea que realmente con estas máquinas no han hecho un gran paso muy adelante. De hecho, el salto es de 36 y 36 me parece que sea la revolución, que no es la revolución, lo que viene más adelante la revolución en cuanto a las dimensiones, ¿no? Sí, a ver, yo lo comento siempre en las presentaciones, lo he dicho también en esta, ¿no? El sensor es una pieza. Es una pieza importante, como decir las ruedas en el coche. De hecho, las ruedas en el coche creo que son mucho más importantes que el sensor en una cámara, porque al final unas malas ruedas puede producir un accidente y producir la muerte, ¿no? Pero lo importante del coche, normalmente lo realmente importante suele ser la suspensión y las ruedas. Es lo que el contacto tiene en el suelo, pero no se le da importancia, ¿vale? Se da por sentado que eso ya va bien y es muy importante.
En el caso de la cámara, el sensor es un elemento relativamente importante, pero no es el más importante. Entonces, los beneficios, como tú me dices, la tecnología de fabricación y tal, están obviamente metidas en el sensor, sobre todo ¿dónde? Consumo, reducción de ruido electrónico y, sobre todo, evitar las pérdidas de luz entre píxel y píxel, entre fotosito y fotosito, que tengan el rendimiento máximo posible, las microlentes y todas estas cosas. Pero donde realmente aquí hay que meter al resto es en qué haces con esa información. Si la información es muy buena, como la materia prima, si la materia prima es muy buena, te da mucho margen. Entonces tienes un filete muy bueno y si te pasas un poco eso, no pasa nada. Como es tan bueno, si el filete no es bueno, o lo cocinas perfecto, o se te va mal, ¿me explico? Entonces esto pasa igual. Si el sensor es muy bueno, bueno, tú puedes procesar la señal como te dé la gana. Si no lo es, tienes que apurar mucho el proceso. Cuando digo el proceso quiero decir, por ejemplo, en términos de difracción, en términos de, sobre todo, de proceso de ISO, etcétera, etcétera. Cuando el sensor es muy bueno, esto te lo puedes ahorrar. Cuando no lo es, tienes que tirar de proceso de imagen para compensar ese problema. Entonces la resolución es lo de menos al final. La resolución al final requiere que tengas un procesador muy rápido, que mueva mucha información y ya está. Pero... Si esto está hablando, lo que me preocupa son los lanzamientos estos, claro, comprar, de hecho, bueno, esto de esta máquina, pues... Ajá. Eso es así. Esto es inevitable, ya digo, esto va a pasar, pero claro, dependerá del producto, pero de lo que estamos hablando es algo que ya pasa hoy en día. ¿Cuánto se presentó la D3? En el 2008. Estamos en el 2012, han pasado 4 años ahora y ahora sale, digamos, ya está funcionando de 4. ¿Cuál es el siguiente lanzamiento? Pues seguramente será de aquí 4 años. Serán de aquí 4 años. Y eso es lo que... Pero te vas a una compacta y no dura ni 6 meses. Pero esto es un proceso de mercado, no es un proceso tecnológico. Entonces, al final, la tecnología realmente, todos los avances son cosas que vistes, ¿no? Y al final es las compactas cada 6 meses hay una nueva. Y otra nueva, y otra nueva, y otra nueva. Las de gama media de aficionado de reflex cuenta año y medio, 2 años a las profesionales, entre 3 y 4 años. Y esto es la evolución que hay. Entonces, ¿saldrá otra cámara profesional? No lo sé, pero es pues bastante probable, ¿por qué no? Pero no será este producto. Será otro producto que sale, a lo mejor más parecida de 700, o no lo sé, será diferente, ¿no? Pero en principio será gama de producto. Y para Nikon tendrá un posicionamiento en el mercado. Que de pronto pues, te decides por la de 800 y de aquí a 6 meses, 8 meses sale otra cámara y dices, hostia, esta es lo que yo hubiera necesitado. Puede pasar. Pero serán 2 cámaras distintas. O se adaptará más a lo que tú esperabas esto pasará seguro. De hecho, como digo, el que se haya comprado una de 3X hace 3 meses ahora estará jodido, porque se ha gastado mucha pasta y esta cámara realmente es su cámara de pronto, no es que vaya mal, sino que simplemente si la quiere vender ha perdido el 60 o 70% de su valor en 3 meses. En atmósfera limpia, digamos, el hacer un poco de recorte con una 800, ¿hasta qué punto puede sustituir, digamos, una reducción o tiene algún inconveniente que... No, inconveniente no. Lo que estamos hablando del tema del recorte de X y tal. O sea, realmente es tratar una cámara de formato completo como si fuera un de X, ganas en recorte, pero también es una cosa que lo puedes hacer por Photoshop. La cuestión del recorte va más de cara a la forma de trabajar, al encuadre. Es como el que trabaja en zoom y óptica fija. Yo no soy capaz, pero hay gente que es capaz de distinguir cuando una foto se ha hecho con zoom y cuando se ha hecho con óptica fija. Por el tipo de foto, ¿no? Por la manera de encuadrar. Entonces esto pasa igual. Cuando tú trabajas en formato completo y recortas, el recorte es una cosa. Cuando trabajas en formato de X directamente, tu encuadre ya viene condicionado por el recorte. Y por lo tanto es diferente. Ya no es un tema solo de resolución, sino de encuadre. Al final, si solo es un tema de archivo, con el ordenador lo puedes hacer igual. Entonces, ganas teóricamente ese zumo, esto que tú me comentabas, pero es una ganancia un poquito relativa. Perjudicial no lo es en absoluto, pero no, las ganancias tampoco son, como decirte, lo sustituyo. Hay mucha gente, por ejemplo, que cuando salió la Nikon 1 ya pensó, como se puede utilizar la bayoneta Nikon,
hostia, 2,7, 10 megas, le pongo en la bayoneta un multiplicador, un 200, resulta que tengo un 400, 10 megas, 2,7, autofoco, y le pones un bichito así, a un tocho así de grande, a lo mejor funciona, pero bueno, no es eso el planteamiento. Cosas relativamente Sí, moderadas, ¿no? sí, no hay ningún problema, realmente no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, gracias por venir y nada, y hasta la próxima.